Bueno, pues estamos aquí en otro episodio de Hablando de Power, un episodio especial, un episodio con ya no uno a uno, sino ahora ya somos tres personas en este capítulo, donde era algo, es algo un poquito diferente a lo que venimos haciendo, va a ser más charla todavía, si ya lo es de por sí, si ya es de por sí una charla muy tranquila, vamos a buscar que todavía sea más amena y más cómoda con los participantes que tenemos hoy, que son bueno, Fer y Edu. Así que nada, os dejo que os presentéis. Empieza Fer si quiere. Sí, porque a mí si me dejas para el final yo me explayo demasiado. Pues nada, ya me conocéis un poco de la anterior, que por cierto el resultado fue bastante positivo, incluso superó mis Sí, expectativas, o sí, sea sí, una que locura. guay, si podemos conseguir un efecto parecido con esto, pues nos refuerza lo que bien comentábamos al final del podcast de seguir teniendo estas intenciones y de seguir forzando a Edu Rayo de salir de su caverna y Eso, mostrarse eso. un poco al público que tiene una visión muy interesante. Así que en ese aspecto, pues muy guay que podamos tener esta oportunidad, tres entrenadores bueno, que entendemos más o menos el entrenamiento de una forma parecida, con nuestras diferencias, y siempre tratarlo de una forma bastante cordial, que eso es lo que buscamos para transferir esa información a los atletas, que es lo interesante, ¿no? Eso es. Así que de forma resumida, y como ya habréis visto en el anterior podcast, Fernando Regueira, powerlifter -93 desde 2019, participando en varias competiciones a nivel nacional, creo que 6, 7 o algo así, con 3 medallas. Las estaba mirando aquí porque ya ni me acordaba de ellas. Y entrenador full-time de Power desde hace varios años, además graduado en Ciencias de la Actividad Física, con varios posgrados en Readaptación y Preparación Física, y bueno, con cierta experiencia llevando atletas a nivel nacional, con medallas y bla, bla, bla. Y ese sería un poco toda esta trayectoria en los últimos 5 años, con mucho más bagaje, con estudios y todo eso. Pues Bueno, como bien ha dicho Fer, mi nombre es Edu Rayo, para quien no me conozca. También llevo unos cuantos añitos en este sector. Llevo desde 2017, que podemos decir que ya es un tiempecito, ¿no? Que quizá hubiera pegado un poquito más de boom post pandemia. He estudiado también CAFI, hice INEF en la Politécnica en Madrid. Después hice un posgrado de experto en entrenamiento personal, hice también el grado superior de dietética y ahora me dedico pues full time al powerlifting. Tengo un gimnasio en Madrid en el que poco a poco pues voy metiendo de cariño, tiempo y cada vez pues consiguiendo un poquito más de material, por así decirlo. Y a nivel competidor sigo compitiendo, no a nivel nacional, sino más a nivel regional y como entrenador pues poco a poco consiguiendo más logros, ¿no? Yendo a nivel nacional, algún internacional también y con muchas ganas de hablar aquí también. Bueno, así que gracias Tony por invitarme y darme la oportunidad también a hablar un poquito. a ver, un poquito. Claro, al final es eso. El objetivo con estos podcasts, como siempre, es abrir, ¿no? Un poco lo que venimos viendo siempre en los podcasts, ¿no? Un poco, pues, hablas con un atleta, hablas con un entrenador y le preguntas por su carrera, le preguntas por sus estudios, por cómo ve ciertos aspectos, ¿no? Que es totalmente válido. De hecho, esos podcasts a mí me gustan un montón y yo creo que a todos nos gustan, pero bueno, ya sabéis que aquí el objetivo es eso, llevarlo un poquito más a una charla de los temas que se vayan ocurriendo. No buscamos, sí, obviamente siempre tiene un guión, pero no buscamos como un guión súper marcado, sino si se va todo yendo para cualquier lado, pues es lo que queremos, ¿no? Y en este caso, pues creo que perfiles como vosotros, por el buen rollo que hay, ¿no? Yo creo que entre los tres y demás, pues se dan episodios muy, muy buenos, muy divertidos y que además se aprende un montón, ¿no? Y este, pues bueno, era el primer episodio así de varias personas, como he dicho al principio, que creo que puede quedar muy bien. Así que ya os digo, yo tengo muy buena relación con los dos. Con Fer ya he tenido otro que, madre mía, qué locura de podcast, que no lo he comentado yo, lo has comentado tú. Una pasada lo bien que fue ese episodio. Triplicó o cuadriplicó casi lo normal lo que estoy teniendo en los podcasts. Así que mira, esperemos que este sea igual de bueno aquí con Edu, que además estuvimos hace nada en la SBD Cup y estuvimos hablando de temas y demás muy, muy interesante. Y bueno, gente que, como digo, lleva mucho tiempo en el sector, conocemos yo creo que todos muy bien lo que es el Power también prepandemia, pospandemia, cómo ha cambiado, porque una de las preguntas que hicieron por Instagram sobre esto es un poco el tema de los atletas sub-junior, que también vamos a hablar un poquito del tema de la longevidad, el cómo tratar la duración, ¿no? de un atleta
en el power y cómo debería o cómo consideramos nosotros que deberíamos de tratar a los atletas o cómo deberían los propios atletas de tratar el power a lo largo de los años y sabiendo cuándo apretar, cuándo no, ¿no? Esto es muy, muy interesante y yo creo que vamos a hablar, pero antes de hablar de este tema, quería sacar otro tema que estábamos hablando fuera de cámara y digo, les he dicho, esperad, vamos a hablarlo en cámara porque si no nos volvemos locos y estábamos hablando un poco de cómo, cómo llevar, ¿no? Digamos, el trabajo con un atleta y cuándo salir de esa especificidad, cuándo salir de hacer como un poco ABC, que es por lo menos desde mi punto de vista es un poco lo que siempre trabajo. Yo, como ya sabéis, soy muy de especificidad, trabajo mucho, ¿no? Con esa línea muy marcada en todos los básicos, sin irme a variantes extrañas, variantes raras que no me terminan de gustar, ¿no? Y en este caso, pues saber un poquito eso, que aunque seamos atletas, perdón, entrenadores que llevamos mucho la especificidad, yo por mi parte, ahora os pregunto a vosotros, sí que siempre, como bien decimos, hay que saber salirnos de ahí, ¿no? Y salirnos hacia variantes o hacia ejercicios que no sea desde una perspectiva tan mecanicista, tan de simplemente pues, utilizar una variante con un objetivo concreto, como decía Fer antes, pues una safety para trabajar el tema de la musculatura erectora y demás, ¿no? Sino darle un enfoque diferente y saber también cómo comentárselo al propio atleta, ¿no? Entonces, bueno, llevo ya un rato hablando, así que voy a dejar, ya que Fer ha sido el que ha sacado el tema antes, le voy a dejar que dé su visión sobre esto que he comentado yo. Y ahora seguimos con ello. Pues mira, a mí me gustaría introducir la situación trayendo un poco a darle visibilidad a Alexis, que además es un gran amigo y primo de Edu, y que para mí es uno de los filósofos infravalorados en cuanto al rendimiento en powerlifting, aunque ahora ya no esté tan metido en el power. Y comentaba en uno de los posts, que creo que también era en colaboración con Iván, de Physiolifter también, de que hay que mandar la especificidad que puede tolerar cada persona. O sea, la especificidad per se no tiene por qué ser la panacea de hacerte progresar. Uh-huh. Y ahora, pues incluso se puede hilar con lo que comentabas de los subjuniors, de que cuándo, cómo se puede estar metiendo tanta especificidad. O sea, yo creo que es independiente a la edad, es algo que se puede ir viendo con la maestría técnica, que es lo que llaman en inglés el skill acquisition, que bueno, más bien hoy en día se ve que es una adaptación a la habilidad, y es que esa habilidad se puede desarrollar o se puede perder, no es que vayas de forma lineal ganándolo hasta una maestría técnica, ¿no? Entonces, por esa parte, de esa misma manera, la especificidad también debe ir en un continuum, en un continuum que supone una variación o la monotonía. La monotonía sería esa alta especificidad. Uh-huh. Entonces, hay que tener las herramientas necesarias para poder evaluar cuándo necesitas recular y pasar hacia esa variación, ¿no? Esos Uh-huh. estímulos más diferentes, de quizás incluso probar variantes que no te convencían mucho como entrenador o lo que sea, y de incluso hacer una introspección de lo que puede suponer un sesgo o no, porque hoy en día parece que cualquier opinión que tú lances que es un sesgo. Uh-huh. Los sesgos ya de por sí, si eres consciente de ellos, es que los estás tratando de reducir. Uh-huh. Y por esa parte, el sesgo supone aseverar que determinada variante va a ser siempre mejor para un determinado caso. Eso es un sesgo, que quede bastante claro, porque parece que ya solo con dar tu opinión como entrenador que ya estás sesgado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como hablábamos bien en el anterior podcast, ni blanco ni negro, hay una escala de grises. Y esto es lo mismo. Entonces, quizás podríamos profundizar luego, para no explayarme yo ahora, en cuáles son esos matices que podemos analizar nosotros como entrenadores para determinar en qué momento o en qué situación de ese continuum nos encontramos, si en la variación o en la mayor de las monotonías. Uh-huh. Y para hacerlo de una forma un poquito simplificada, yo considero bastante especificidad. Suelo mandar muchas singles, prácticamente en todos los bloques, pero en determinadas posiciones dentro del split o del protocolo, la posición es lo que yo interpreto en cómo se va desarrollando la sesión de entrenamiento, Uh-huh. porque eso también es otro berenjenal de la hostia. Claro. O con el tipo de variantes que se manda o el rango de repeticiones que manejas. Entonces,
Yo ahí considero que más o menos tiendo a cierta especificidad, quizás no a la más absoluta de mandar SBDs todas las semanas de forma específica de singles, modo competición, que sería la mayor especificidad que se puede considerar, ¿no? Ujú. Esas 3 singles, opener, segundo intento y tercero, y hacerlo en el orden de competición. Eso sería la mayor Claro. especificidad. No sé si hoy en día hay algún entrenador que mande eso todos los bloques. Me sorprendería. Pero vaya, que alguna posibilidad hay, porque hay algún loco que se toma todo este tipo de cosas al pie de la letra de, no, es que la mayor especificidad es lo mejor. Entonces, si a lo mejor se lo ves a determinados atletas porque te toleran una barbaridad y ahí en ese caso, pues mira, de maravilla, porque no se lo Ujú. llevas a mandar, ¿no? Ujú. Pero no hay que llevar ese sesgo para extrapolarlo a otros atletas, ¿no? Ujú. Eso Ujú. es. Bueno, como has dicho, Tony, ahora sigo un poco con lo que has comentado tú, Fer, porque sí que hay un par de cosillas que sí me gustaría comentar y sacar como un poco a relucir. Ujú. Quizás yo antes mi forma de programar era mucho menos específica, o sea, veía la especificidad como pues algo a lo que se utilizaba de cara a un picking, un Ujú. momento final de preparación. Con el tiempo, con los años y viendo también ese concepto que hemos hablado, ¿no? De habilidad, ¿no? De que al final tú en el deporte tienes que demostrar una máxima determinada, ¿no? Unos kilos determinados, pero también es una habilidad, no es solo un concepto de puedo producir X de fuerza, sino que hay que demostrarlo a través de un movimiento técnico. Entonces, siguiendo esa dinámica, ¿no? Que creo esto lo hemos hablado muchas veces, Fer, yo he tenido mucho más esa especificidad, ¿no? Es decir, a tender a pues, mandar pues, quizás un SBD, mandar quizás no tantas singles, pero sí utilizar más el movimiento de competición, dependiendo también un poco de lo que hemos visto la necesidad del atleta, ¿no? Ujú. Y una de las cosas en las que me fijo yo es pues el desarrollo del atleta, el desarrollo sobre todo quizás muscular. Si un atleta, por ejemplo, que mide unos 70 y pesa 59 kilos, 60 kilos, pues a lo mejor puedo tender a ser hacia otro lado, desarrollar otro tipo de habilidades primero para luego poder utilizar quizás un poco más esa bala. Ujú. Pero yo quería preguntarte, Fer, ¿qué piensas, por ejemplo, del tema de la especificidad dependiendo? O sea, porque si tenemos el concepto de especificidad como algo global, Ujú. es decir, que es más específico, son más singles, más movimiento de competición, pues podemos decir incluso menos accesorios, pero dentro de lo que es la individualización, dentro de lo que es tu atleta, es decir, lo que tú buscas en un atleta, ¿piensas que esa especificidad puede ser diferente? Pues, por ejemplo, no sé si me estás entendiendo. Diferente dependiendo de cada atleta. Eso es, por Como ejemplo. el tope al que lo expones, digamos. Ujú. Sí, el tope, que a lo mejor lo máximo específico que pueda hacer a un atleta determinado puede ser una sesión secundaria, una barra alta y luego una barra baja, por ejemplo. Es decir, ¿qué necesitas? No sé cómo lo estás desarrollando tú, cómo lo estás viendo tú, pero muchas de las cosas que yo estoy haciendo ahora es, llegué como a un punto en el que fui mucho más específico y ahora estoy en un punto en el que viendo esa variación que has dicho, más esa monotonía, pero viendo qué necesidad o qué constreñimiento, es decir, qué necesita ese atleta dentro de esa variación para que ese movimiento se desarrolle aún mejor. Porque yo no creo que ese movimiento se vaya a desarrollar sí o sí mejor, siempre haciendo, por ejemplo, barra baja y barra baja, Ujú. Ya. sino que quizás encontrar una variante que sí que le permita desarrollar mejor ese movimiento de competición. Ya, ahí es la parte difícil de cómo calibrar esa situación de donde te encuentras en el continuum, ¿no? Es el mayor reto que forma parte de esa solución de problemas y la toma de decisiones. La toma de decisiones que es el día a día del entrenador y Ujú. la solución de problemas también, por supuesto. Em, para responder directamente a lo que comentabas de cada atleta, no manejo un tope máximo al que ese atleta se pueda exponer como lo específico. Quizás en ese momento sí, pero eso me ayuda también a saber en qué punto de esa posible maestría técnica se puede encontrar, ¿sabes? Entonces, esto de la especificidad quizás no podría tender al infinito, porque obviamente no hay personas que puedan tolerar mm, infinitas series ni infinita intensidad, pero bueno, entendiendo el tope como manejar siempre el 100% de la carga, que bueno, creo que históricamente en España incluso se ha dado cuando no se tenía tanto conocimiento y me ha llegado incluso de atletas del norte de África que manejan singles ultra pesadas durante prácticamente todas las semanas, ¿sabes? Ya verás cómo se puede recuperar una persona de eso. Pues es sorprendente, pero sí. Ujú. Entonces,
ahí también me da a entender en qué punto se puede encontrar esa persona de esa maestría técnica, porque yo interpreto que a mayor maestría técnica, mayor eficiencia del patrón motor, en este caso, o patrón de respuesta o incluso la adaptación como tal. Porque incluso si una persona es capaz de tener ese estado mental que comentábamos, el mindset, si es capaz de afrontar todo ese tipo de estresores tan altos, también indica que ha llegado a un estado de maestría técnica bastante elevado. Y eso era lo que comentaba, de que es algo que nosotros facilitamos también o inhibimos, por contra. El estilo de entrenador, ¿no? Mm. Así que de forma resumida yo considero eso como en términos absolutos, pero dentro de esa persona saber dónde se puede encontrar y obviamente si sé que se puede encontrar en este punto de la escala, no lo voy a exponer a algo que puede ser ultra máximo para él. Sí, perdón que me meto. Yo en ese sentido pienso, bueno, voy a recuperar un poquito lo que decía Edu, ¿no? Yo considero que el punto en el que ahora mismo me encuentro como entrenador es lo mismo. Pasamos desde un punto, yo creo que todos, ¿no? Pasamos de un punto donde utilizamos la especificidad solo en momentos más de competición, en esos picking, ¿no? Que también es un poco, porque yo creo que todos hemos empezado o sea, entrenando, utilizando como la misma estructura general, ¿no? Pues eso, de más inespecífico a más específico, según vaya el momento de la temporada, los bloques y demás, ¿no? Pero yo he pasado también a ese punto pasé a un punto de mucha especificidad, de trabajar prácticamente durante todo el año de la misma manera, sin trabajar en bloques a lo mejor un poquito diferentes o en momentos donde puedes darle al atleta algo diferente, una pequeña variabilidad, entendiendo siempre que el atleta lo necesite, ¿no? Y ahora mismo estoy en un punto, justo como comentabas tú, Edu, de trabajar la especificidad, porque aquí hay un detalle que también quería comentar, porque yo la especificidad la veo sobre todo en la selección de ejercicios, en la selección del protocolo, pero por ejemplo en la estructura semanal creo que no me acerco tanto. Yo posiblemente no tenga ningún atleta que trabaje a SBDs, básicamente porque por cosas de circunstancias, ¿no? De los propios atletas, es muy difícil que sean capaces de meter SBDs todas las semanas porque tengo atletas con contextos muy variables, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, Ujú. trabajar un SBD que, aunque no sea muy largo, que puedas trabajar una sesión secundaria por medio, ¿no? Un trabajo más sencillo, ¿no? Que no te quite más de 15 minutos de sesión, aún así le suele costar mucho y le suele costar meterlo en la duración que suelen tener de manera normal en una sesión, ¿no? Porque, bueno, como he dicho, contextos muy variables. Entonces, yo lo que es la estructura semanal sí que me suelo ir bastante. Por ejemplo, algo que también se ve mucho, ¿no? Son esos protocolos donde las sesiones pesadas las metes a final de semana, ¿no? Y luego trabajas sesiones más ligeras al principio y demás, también queriéndote acercar, ¿no? A esa especificidad en competición, porque sabes que vas a competir en fin de semana, entonces... Pero claro, mi problema, volviendo a lo mismo de los contextos de los atletas, es que muchas veces, por cada bloque diría que un atleta mínimo, 1 o 2 semanas, tiene que hacer modificaciones al final de la propia semana. Claro. Los entrenos que siempre mantienen estables son los del principio de semana. Los de final de semana son los que más les cuesta mantener. Entonces, claro, tampoco les puedo meter sesiones pesadas a final de semana porque si me dicen, oye, que hoy no puedo entrenar, que tendría que pasar la sesión al lunes que viene. Y es como, ya me estás descuadrando en exceso. No es lo mismo que me hagas eso con una sesión secundaria que con una sesión primaria, ¿no? Entonces, por eso quería dar ese detalle que yo la especificidad, en mi caso, la trabajo mucho desde la selección de ejercicios y los protocolos y no tanto lo que sería la estructura semanal. Y volviendo a lo que hablábamos, lo que decía Edu, yo también me he dado cuenta que depende mucho del atleta, ¿no? Vas a salirte un poquito más, un poquito menos de esa línea tan específica con variantes, como decías tú, no solo barra baja, sino trabajar con un poco más de barra alta o en función también de lo que consideres que requiere el atleta, ¿no? Que ahora hablamos de nuevo un poquito sobre utilizar esas variantes de una manera demasiado mecanicista o utilizarla con un objetivo más, pues reducir volumen, más reducir tal, lo que hablábamos fuera de cámara, que ahora lo quiero comentar otra vez, ¿no? Entonces, como decía, a mí algo que he notado que he ido generando esa transición ha sido de poca especificidad o especificidad en momentos concretos a mucha especificidad y ahora te das cuenta, hilando otra vez lo de los sesgos, es que me lo he ido apuntando para ir diciéndolo todo, lo de los sesgos, que te das cuenta de que tienes un sesgo a lo mejor muy marcado y como te das cuenta, pues
tú mismo intentas como, entre comillas, salir de él o abrirte un poco más, ¿no? En ese aspecto. Y ahora mismo yo considero que estoy en un punto como Edu. Y también, volviendo a lo que decía Fer, que claro, como me he quedado un rato aquí callado, he apuntado un montón de cosas. A lo que decía Fer, al final también entiendes en qué punto está el atleta, ¿no? En ese grado de, pues, de maestría técnica o en general, ¿no? Y que también entender que el atleta puede perder eficiencia técnica, puede perder maestría técnica a lo largo de una preparación, a lo largo de, pues, del continuum, ¿no? Y decir, vale, ahora mismo entiendo que este atleta, pues por el feedback que te da, porque al final es un feedback lo típico de, es que me doy cuenta de que no sé rebotar, me doy cuenta de que no sé mantener el arco en la banca, me hundo. Algo que dices tú, vale, esto hace nada no le pasaba, el propio atleta se empieza a frustrar, ¿no? Y ahí es cuando dices, vale, vamos a trabajar con a lo mejor un poquito más inespecífico de lo que veníamos haciendo para poder utilizar ese otro esquema, ¿no? Ya sea pues de protocolos o de selección de ejercicios, y a partir de ahí pues volver a buscar como reintroducir, ¿no? Esa maestría técnica. No sé si Ujú. vosotros lo veis así como yo, y comentar un poquito también lo de las variantes en cuanto a utilizarlo de manera muy mecanicista o salirnos un poco de eso. Si quieres, déjame mi primero, Fer, porque yo creo que aquí sí que te vas a explayar. Se abrieron tres He melones. abierto los tres de golpe, ¿eh? Los Vale, tres de golpe. Si vale. queréis... Yo voy a Perdón, empezar Edu. por la parte técnica, ¿vale? Y te dejo si quieres Sí. arrancarles y decidas tú, Fer, por dónde vamos. Yo creo que es como, igual que se habla mucho de que es tu punto de forma, ¿no? O el estado de forma del atleta, casi siempre tiene que ser elevado, Ujú. o es un poco lo que se tiende a ver, quizás por lo que consumimos todos en el nicho, ¿no? Creo que estamos todos como muy ennichados, muy Ujú. cerrados, y nos fijamos en atletas más élite, en atletas más top, que constantemente están teniendo como esos puntos de forma, pero tú realmente no has visto todo por el proceso que han pasado a Eso lo es. largo del tiempo para poder estar reproduciendo eso de manera sistemática, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel técnico, no me acuerdo dónde lo vi, creo que es un libro que te habla de la teoría de fitness fatigue, em, que te dice que, por ejemplo, a nivel técnico, pues también teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos hablado ahora de cómo incluso estás mentalmente, todo tu contexto, cómo afecta, que eso al final, a nivel técnico y la capacidad que tienes de afrontarlo y lo competente que te vas a sentir, va a afectar. Y que realmente porque tú tengas momentos en los que técnicamente no seas tan eficiente, o lo sientas como tan mal, por así decirlo, no es malo. De hecho, realmente es algo que dentro de esa maestría técnica es como si esperásemos adquirir esa habilidad de manera lineal, ¿no? A lo largo de los bloques, a lo largo de las semanas, a lo largo de los años, que fuese una habilidad que fuese así todo el rato, ¿no? Cuando realmente va a ser momentos en los que te sientes mucho mejor, momentos en los que te sientes mucho peor. Y creo que ahí esas habilidades que podemos tener los entrenadores, a ver, para variar hacia dónde y hacia dónde llevarnos, lo que te va a Eso es. permitir volver otra vez a ese punto. Ujú. Sí, yo lo veo tal cual. O sea, suscribo. Por una parte, lo que comentabas tú de que como entrenadores, quizás lo lógico para avanzar en nuestra carrera y tal es que tendamos de esa fijación hacia ciertos componentes o ciertas variables del entrenamiento hacia algo más parecido a el caos, ¿no? O Ujú. al menos la flexibilidad. El caos quizás es el paso último. Entender que no todo tiene que estar bajo nuestras creencias y nuestro control, que no todo tienen que ser protocolos, variantes que ya conocemos, etcétera, que a veces hay que salirse de eso y lo que se llama experimentar, que no sé hasta qué grado pueden hacerlo algunos, lo de experimentar, porque realmente experimentar es difícil, salirse de esa línea. Ujú. Experimentar me refiero a mandar cosas absolutamente Sí, locas, incluso, Que no sabes incluso por dónde van a salir. claro, claro. efectivamente. Claro, ahí tienes que calibrar el potencial riesgo de eso. También sabemos que cuanta más carga de entrenamiento mandemos, más posibilidades de cargarse a ese atleta, ¿no? Ujú. Y por otra parte, ahí creo que también entra el factor de los subjuniors, las expectativas y la sobreinformación, de que como durante años el sector del powerlifting en cuanto a divulgación se movió solo por lo que es la programación, los protocolos, lo numérico, hay mucha gente que ya tiene esas creencias de que si no ven determinados números como, no sé, voy a poner un 3x1 single con RP6 en banca o algo por el Ujú. estilo, o RP7 o RP8, lo que sea que tienen asociado a que hace
un entrenamiento de élite, como diría Edu, de estos atletas Ujú. que vemos en Instagram, ¿no? Entonces ahí entra un poco en juego el tema de las expectativas, sobre todo de los subjuniors o de gente que está muy metida en ese ámbito de la sobreinformación de redes y que a menudo pueden estar autolimitándose de pensar que ese entrenamiento pues, no va a ser lo que le lleve al éxito. Porque en general el ser humano, y esto sí es un sesgo, incluso con estos nuevos cursos de emprendedor, de cómo hacerte rico y no sé qué, te cuentan los hábitos que tienen la gente rica. Joder, a mí no me interesa eso. A mí me Ujú. interesa saber cuáles han sido los pasos e incluso los fracasos que ha tenido esa persona durante su vida para llegar hasta ahí. Y sobre todo, y a menudo, es más importante estudiar los fracasos para Ujú. saber por dónde no ir. Ujú. Eso es. O si vas por ese camino, ya te vas un poco Sí. más vigilante, ¿no? Mm. Entonces, en ese aspecto, yo creo que lidiar con ese tipo de cosas es bastante fastidiado porque la gente también en cuanto a lo numérico, a lo que son los protocolos, tienen esa visión mecanicista, tanto ligado a las variantes, como comentábamos, de analizar el propio Mm. movimiento como tal. Y eso me lleva también a que yo en los propios feedbacks, por ejemplo, lo que hablamos de maestría técnica no es solo cómo se mueve, es decir, Ujú. una técnica súper bonita, como una referencia Sí. de lo que se decía en el pasado de los soviéticos, ¿no? Sí, sí. Yo de los vídeos analizo incluso las caras que pueda estar poniendo esa Ujú. persona, las desestabilizaciones en el patrón de movimiento, que se dé quizás incluso una redistribución del centro de masas o ciertas implicaciones a nivel musculares que no estaban apareciendo, algunas asimetrías. Hay gente que incluso se rió de que yo estuviese practicando las asimetrías en mi banca. En ese aspecto va más allá de lo que se reconoce como el movimiento. Sí, muy bien, te ha salido muy bonito, ¿no? Mm. Yo creo que hay entrenadores que igual incluso te dicen, sí, salió perfecto, tal, no sé qué, pero no hay un análisis de trasfondo de decir, coño, aquí apareció una desestabilización a mitad de la serie, ¿qué has sentido? A lo mejor ha sido porque se le han pasado una serie de pensamientos Ujú. negativos de que ya le he estado dificultando la tarea, ¿no? Las desconcentraciones como tal. Eso. Y ahí está el aspecto a lidiar también con lo que quizás es el problema más habitual con los subjuniors. No quiero achacar que solo sea a ese Mm. rango de edad esta problemática, pero que suelen tender a tener una serie de expectativas relacionadas con los entrenamientos que si no sienten que están puseando constantemente la sesión, no están satisfechos, se Mm. frustran, porque además también querían tener esa mentalidad de Ilia Topuria, de yo lo soñé, de Madre mía. lo que ya conocemos, y ahí empieza una vorágine de frustración que lleva a que esa maestría técnica ya no solo no siga avanzando, sino que puede ir hacia atrás. Y entendiendo, recordemos, la maestría técnica también como esas desconcentraciones. Ojo, que Ujú. esa Eso capacidad es. de estar presente con intención y con atención lo es todo. Y las intenciones no tienen por qué venir de que tú le expliques que determinada variante es mejor para ese atleta por lo que sea, sino que la intención es, ok, tengo este movimiento, quiero llevarlo de la mejor forma posible, tal como estoy hoy, quiero estar presente, concentrado. Concentrado quiere decir que no voy a pensar en que he tenido no sé qué fallo técnico ya una vez empezada la serie o algo del estilo, sino que estoy fluyendo con el propio movimiento como tal. Ujú. Eso es. Ahí hay una cosa que has comentado y de hecho me ha venido a la mente la conversación que tuvimos en el Junior, en el Junior de este año, allí en Ferrol, hablando mucho sobre todo de las sensaciones del atleta, ¿no? Porque al final Fer y yo nos conocemos hace más o menos un año y medio, aprox. Eh, Del absoluto pasado, Ujú. de Eh, 2023, Palacios de Boda. es verdad. Y justo, bueno, yo el tiempo lo llevo mal. Y me acuerdo muchas conversaciones que hemos tenido, sobre todo han ido muy en esa dinámica de esa competencia, ¿no? Que hemos hablado y lo que está sintiendo, lo que está viviendo, y el afrontamiento, ¿no? Creo que él
llevas un trabajazo muy grande, ¿no? En plan, creo que investigando mucho sobre este tema y que está haciendo algo increíble y creo que al final es una cosa como a tener muy en cuenta y es una cosa que yo, digamos, de cara a mi feedback he introducido mucho. Hay muchos momentos en los que, pues, obviamente, cuando tú ves el feedback de manera consistente todos los días del atleta, ves que, pues, muchas veces a lo mejor está en un buen momento, muchas veces no le puedes dar siempre un feedback de, joder, qué bien, o sacarle siempre como algo malo. Entonces, muchas veces lo dirijo, ¿no? Y lo enfoco como, cómo lo has sentido, cómo lo has afrontado, qué sensaciones has tenido, ¿no? Para al final sacar esa información también para cómo lo está vivenciando. Porque al Mm, final, cuando te van las cosas bien, el atleta se siente increíble y se siente que puede con todo, pero cuando van las cosas mal, también recabar esa información, a mí sí que me parece como muy importante y me parece que te da como una visión un poquito diferente, no tan de datos, no tan mecanicista de, pues, ha sí. pasado esto, ¿no? Sino que al final voy sacando esa información de cómo está, Mm. digamos, enfocando el atleta y cómo lo está llevando. Sí, eso yo para mí, es que además justo cuando ha dicho Fer, que realmente tener una maestría técnica o tener una maestría en un levantamiento no es simplemente que se vea muy bonito, que es algo que creo que mucha gente peca de ello, muchos atletas y propiamente entrenadores pecan de ello, ¿no? Y decir, "Buah, es que mira, se ve súper bonito, ¿qué le voy a decir, no? ¿Qué le voy a decir si mira cómo se ve? Porque claro, es que yo creo que ya entra lo que es realmente el análisis de ese levantamiento por parte nuestra como entrenadores y el ver más allá, como bien decía Fer, el ver como de una repe a otra tenemos pues eso, un desplazamiento en un centro de masas, tenemos que de repente, pues lo más común, ¿no? Que te dice, joder, en esta serie, en la última repe en banca, pues he golpeado los pines, tal, y me ha costado mucho pues continuar las series porque lleva con la cosa de que voy a golpear en los pines todo el rato, ¿no? Entonces ya vas viendo un poco el motivo, ¿no? Y demás. Y ya no te centras solo en lo bonita que se está viendo la técnica, sino en el por qué puede ser que haya esas variaciones y algo que me ha gustado mucho es preguntarle al atleta y decir, oye, tío, aquí he visto que te ha pasado tal cosa que a lo mejor ni tú mismo te has dado cuenta. ¿Te has fijado si en ese momento ha pasado algo? Y luego dicen, ah, pues sí, es que creo que en ese momento justo alguien me estaba hablando, ¿no? O alguien de repente me ha dicho tal. Entonces te das cuenta cómo el propio atleta puede variar su técnica y puede generar ciertas desviaciones que a priori pues, no parecen muy importantes, pero que a él incluso también le pueden empezar a rayar, ¿no? Porque ya empiezan como a generar la bola de nieve, porque hay algunos que son súper rápidos para generar bola de nieve, y en cualquier mínimo momento ya empiezan a dudar de ellos mismos y a dudar de su técnica, ¿no? Lo típico, no sé si os ha pasado a vosotros de, buah, Tony, es que mira esta repe, he bajado menos, no he roto la profundidad, madre mía, van a dar nulo en competiciones. Como ha sido una de 200 repeticiones que has hecho en esa sesión, no te preocupes, tranquilo, ¿no? Entonces, hilando lo que habéis comentado los dos, creo que también es muy importante eso, el analizar más allá de lo que es solamente un levantamiento, de lo que es que a nivel de estándares se esté cumpliendo de manera positiva y se esté viendo todo como se tendría que ver a nivel visual, sino lo que hay detrás, lo que hay de manera más profunda, ¿no? Podríamos decirle. Y el conocer al atleta con el paso del tiempo, creo que eso también ayuda mucho y te das cuenta mucho más fácil cuando un atleta de repente se sale de su norma, ¿no? Entonces, además también sabiendo, ¿no? Cómo comentarle o cómo darle el feedback, que es lo que decía Edu, a ese propio atleta cuando has visto su reporte, has visto su sesión, y dices, vale, pues esto está yendo muy bien, pero tal, tienes que saber, creo que es muy importante saber dar el feedback necesario, dar el feedback correcto cuando le está saliendo mal o cuando él cree que está saliendo todo mal o estás en un mal momento a cuando está yendo todo muy bien, ¿no? Entonces, creo que ese detalle es muy importante. Eh, Perdón, sí, sigue. Bueno, es un apunte. Con atletas así que sobrepiensan tanto la técnica, ¿cómo lo enfocáis? Porque os voy a contar una anécdota, la pongo. Un chico que, o sea, que sigue entrenando, pero yo no lo entreno al fin ya, sigue haciendo power, mucho más amateur, ¿no? Mucho más de Ujú. disfrute. De llegar a decirme que un día, pues en la posición de la sentadilla, se levantó del baño, una posición de sentadilla y se sintió muy fuerte, que si podía cambiar a esa posición. Sí, sí. Es que ahí pueden salir. Dios mío. No me lo puedo creer, tío. Eso ya es llevarlo al No lo puedo creer. extremo. Eso acaba de Es superar todas mis creencias. claro, y ahí me quedé blanco. Claro, me Claro, quedé claro. al punto, y yo creo que al final, pues todos tenemos atletas que, más pasotas, atletas como mucho más, pero que también la gente pueda ver un poco eso, ¿no?
Porque ahí, ¿cómo lo enfocáis? ¿Sabes? Porque muchas veces, claro, yo desde fuera tengo una visión mucho más objetiva, entre comillas, dentro de todos los sesgos y todo lo que yo puedo ver. Pero ¿cómo le suelo decir al atleta? En plan, ¿cómo lo enfocas para decirle que Ujú. eso no tiene ningún tipo de Ya. sentido? Mira, antes de contestar, vamos a hacer la paradita de la media hora, porque además se nos va a cortar la llamada Vale, y justo continuamos. Venga, vale, pues nada, vamos a seguir. Y vamos por donde... cómo lidiar con atletas que te dicen, mira, hoy me levanté muy fuerte cagando y tal. Vale, venga, Quiero vamos a hacer ver. esto, ¿no? Quiero cambiar mi Pues sentadilla a sumo. mira, yo tengo una anécdota también, ahora que abrimos el cajón de las anécdotas, de lo que tú estabas comentando del análisis que extraemos de los feedbacks, Ujú. que al final no es todo decir qué técnica más bonita, fenomenal, sino que a veces también nos ayuda a nosotros a guiar una serie de preguntas, e incluso para saber por qué las cosas están saliendo bien, que no siempre hay que saber por qué las cosas salen mal, Eso es. sino una vez que ya conoces en qué tipo de contextos sueles coger ese momentum, brutal, ya aprendes a identificarlo un poquito mejor. Y a mí me pasó con Fanny, una de mis mejores amigas y actual atleta de Edu, que antes la entrenaba yo. Y el año pasado estuve en su casa y llevaba semanas, no sé si fue el año, sí, fue el año pasado, antes de verano. Llevaba semanas sin pasarme prácticamente vídeos de feedback y le dije yo, coño, Fanny, ¿por qué no me estás pasando los vídeos, sabes? Y me dice, no, porque me sale todo bien, la técnica la tengo bien, levanta las cargas bien. Y yo, coño, Fanny, pero es que yo analizo muchas más cosas aparte de eso en Claro. los feedbacks, ¿sabes? No sé cómo otros entrenadores hacen para no tener contacto con sus atletas, ya no en semanas, sino en varios días. O sea, Ujú. yo lo necesito para tomar mis decisiones, Mm. tener ese tipo de información. O Claro, sea, claro. solo con lo que yo te haya mandado, que tú me digas, no, salió perfecto. Ujú. Vale, esa información, pero además hay ciertas cosas que tú no tienes la capacidad de analizar como puedo tener yo, por eso me estás pagando, ¿no? Claro. Y de esa forma esa simbiosis y esa comunicación hace que mejoremos ambos. Y por otro lado, respondiendo a lo que abriste tú, Edu, de quizás como la pregunta era cómo enfocar atletas que no tienen esa consistencia técnica, esa seguridad, ¿no? Que le Ujú. Mm. pasan esos Bueno, pensamientos, quizás. a lo mejor sí tienen esa consistencia técnica, pero están como pensando constantemente en esos pequeños ajustes, podemos decir, que lo van a hacer y que su técnica o que de repente tengan un progreso de 15 kilos Ya. en la Sí, que va a sentadilla ser o todavía mejor, claro. eso es. Yo creo que en ese caso muchas veces está ligado a las expectativas de buscar esos pequeños truquitos de cómo mejorar, ¿no? Mm. Variar demasiado las angulaciones. Incluso yo recientemente no estaba relacionado con eso, sino con mis molestias, que, bueno, por la inflamación crónica que tengo y tal, tiendo a sentir mucho los músculos y tal. Bueno, que iba variando demasiado el stance en la sentadilla. Entonces llegué a un punto de, no, es que aquí realmente hay que readaptar todo el patrón de movimiento. Ujú, ¿Sabes? Si yo sé que esta técnica me llevó a levantar 260 kilos en sentadilla, ¿por qué cojones la voy a cambiar? Porque ahora tengo dolor en el aductor. Tendré que Mm. tratar el aductor, ¿no? Claro, eso es. Pues esto es más o menos lo mismo. Mucha gente suele tender a cambiar la angulación del stance, por ejemplo, la sentadilla, cualquier cambio técnico, porque han sufrido un estancamiento o incluso una regresión cuando no se debe a eso. ¿Qué pasa? Es lo más fácil y lo más inmediato. Porque, no, sí, ahora tuve mejores sensaciones. Claro, a lo mejor tuviste mejores sensaciones porque estabas involucrando determinados grupos musculares que no estaban tan sobrecargados con tu anterior patrón de movimiento, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, o la mera creencia, ¿no? La mera capaz de afrontamiento de que eso va a ir mejor. Es Sí, decir, claro. ujú, efectivamente. Entonces, Mm. si estabas teniendo malas sensaciones con tu anterior patrón de movimiento, más bien la angulación, porque el patrón de movimiento es difícil que cambie. Mm. Lo que realmente tenemos que ver es por qué está dando esas malas sensaciones ante esa angulación, no cambiarlo todo para Eso buscar es. otras sensaciones, porque eso ya es como reducir en esa escala de maestría técnica, volver un poco a Ujú. pasos atrás. A Mm. pesar de que, bueno, sí, no tuve determinado dolor o no me desestabilicé o algo por el estilo, hay que analizar también si, por ejemplo, esas sensaciones pudieron venir derivadas de cambios morfológicos, de subidas de categoría o incluso bajadas de categoría. Hay gente que, sobre todo en el rebote de la sentadilla, le afecta sobremanera. Ujú. Eso Tanto es. para bien si subes de categoría como para mal si bajas de categoría. Mm. O incluso si tienes un stance muy cerrado, subir de categoría
pues va a afectar en eso, ¿no? Abrirlo, claro. Ujú. Y eso va bastante relacionado también con lo que comentaba Tony de esos quizás pensamientos intrusivos que más bien es, bueno, eso, Mm. desconcentración, ¿no? De Sí. estás haciendo una sentadilla y de repente, sin saber por qué, ya empiezas a pensar mierda, 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 mierda y se va a tomar por culo. Porque Mm. ya no fuiste capaz de estabilizar ese patrón de movimiento. Mm. Y eso muy a menudo pues, nos da información también, que nos diga el atleta, no es que en determinada repetición ya se me jodió toda la serie, Ujú. porque me pasó alguien por atrás, porque un amigo empezó a hacer el canelo con el teléfono, haciendo que si saludos, que si posings, que si no sé Sí. qué. Si hacéis eso, por favor, compañeros de entrenamiento, que no esté a la vista de los Eso es. atletas. Claro, eso es, por favor. Para los entrenadores es simpático y lo agradecemos por ese buen rato que pasamos, pero no Mm. desconcentréis a vuestros compañeros de entrenamiento, ¿vale? Ujú. Está genial crear ese buen ambiente, pero eso puede costar muchísimo durante una serie. Y ya no solo eso, sino que muy a menudo lo que hablábamos de esas fijaciones, que son fijaciones en la percepción y en procesos cognitivos de análisis del movimiento. Ujú. El análisis y la evaluación de si algo ha ido mal o bien ya no solo va pre o post levantamiento, sino que es algo que sucede directamente en el levantamiento. Ujú. Ya no solo en series largas, sino que en una single. Y ya no solo en la single como tal, sino en la excéntrica, el rebote, la concéntrica o incluso el walkout, el unrack o lo que sea. Mm. Creo que No ahí, es... perdona, Sí. Fer, que te corte, pero creo que ahí puede ser interesante que demos como un ejemplo, ¿no? En plan, porque al final creo que es, o sea, se está entendiendo y Ujú. todo lo que tienes automatizado, ¿no? Al final tener como un proceso de automatización, ¿no? Ujú. De cómo lo haces que te permita sentirte bien. Eh, un atleta, por ejemplo, que va, pues pon un ejemplo, Fer, si quieres, perdona, pero terceros intentos de una competición, ¿sabes? O ejemplos, por ejemplo, que eso cambie y que te puedan hacer fallar, ¿no? Es bastante complicado porque ahí lo que tienes que buscar es que el atleta recuerde que sí que tiene confianza en el Claro. proceso. Y ahí yo creo que hay que evocar y visualizar de, por ejemplo, tratar de darle esa seguridad de, bueno, es una carga muy parecida a la que ya manejaste, la manejaste perfectamente. A veces incluso esa autoridad de que alguien te lo diga te Ujú. tranquiliza muchísimo en determinadas personas. Hay otras personas que ni por todos los medios eres capaz de conseguir sacarle esa fijación hacia cierto pensamiento. Ujú. Y es un reto muy complicado del handler. El handler realmente la acción no es entregar los papelitos Eso es. y tampoco estar mirando el good lift. Eso es Ujú. parte de nuestra labor y por eso también se vuelve todo más complicado, todo lo Mm. demás. Pero Sí. la parte difícil es llevar a ese atleta Mm. durante la competición. Sí, Es muy sí. complicado. Dirías más Yo. emocionalmente, ¿no? Para poder evocar, que tenga esa capacidad de afrontamiento, que sea Ujú. capaz de hacer todo como muy similar, por así decirlo. Mm. Todo ese Sí. trabajo, al igual que el resultado de la técnica en competición, es trabajo que hay que hacerlo previamente, eso por supuesto que sí. Y por eso hay que conocer también al atleta y por eso hay que tener esas conversaciones con el atleta y a veces Mm. hay que dedicarle un poquito más de tiempo. No a que entienda determinados procesos, de Ujú. explicarle por qué variante le va a venir bien. Si te Ujú. lo pregunta, por supuesto, coméntaselo. A Claro. veces es información que no necesita, pero sí guiarle en este proceso de decir Mm. em, cómo se puede estar afrontando ese levantamiento o la programación en general, que por Mm. cierto, creo que cuando tuvimos el anterior podcast, hice como una especie de caso práctico de uno de los atletas, no sé si lo recordarás tú, Tony, que venía teniendo problemas de afrontamiento con Sí, emociones negativas, rabia, etcétera. sí, sí, lo de Ese la podcast rabia. creo que vino 2 semanas después de esa competición. El resultado, 2 meses después, es que está muy próximo a PRs, manejando los días secundarios mejor que nunca y con un rendimiento fantástico. O sea, que Ya ha ves. tenido resultado eso que veníamos comentando. Y eso Mm. ya lo vengo experimentando con otros tantísimos atletas. Y de forma resumida, Mm. lo que podemos hacer en competición si no conocemos a ese atleta, porque lo llevamos de hace poco tiempo, porque nos ha dado poca información, porque es una Ujú. persona muy introvertida, porque no hemos hecho esa labor previamente, es tratar de reducir esa fijación hacia pensamientos negativos. Va a Mm. ser muy difícil. Mm. Porque es lo mismo que si tú tratas de llegar a una competición entrenando una semana solo. Eso es.
eso es. después de un parón. Mm, Va a ser muy complicado. Pero tratar de evitar esos pensamientos negativos y de que recupere esa confianza en sí mismo. mm, Que no perciba que está expuesto a demasiados estresores, reducir todos los estresores, de decir, por ejemplo, en el tercer levantamiento, mira, en el primero y el segundo, que a veces los atletas no se dan cuenta, tuviste todo luces blancas y ujú. estuvo de maravilla. Los juegos están valorados muy bien. Eso da Sí, mucha seguridad también. Es un sí. estresor que te quitas. Entonces, yo lo que suelo hacer en ese caso es decirle, no pienses ya en la normativa. La normativa la vienes cumpliendo. Ujú, Si te va a dar más seguridad estar centrándote solo en rendir, rinde, ya ujú, está. No tienes que centrarte en hacerlas válidas, por eso yo soy tan pesado durante toda la programación con eso. Yo creo que ujú, es el momento de serlo, desde ujú, luego. A mí no me gusta un PR de un 3 por 200 no sé cuánto para subirlo a Instagram y que se note claramente que te está faltando profundidad. ujú, Como bien decías antes, si ha faltado en una repetición, por lo que sea, un fallo de la percepción, ujú, da igual, no pasa nada. ujú. Pero si Eso es. está fallando en todos los entrenamientos, pues Claro. es trabajo pendiente, ¿no? Mm, Y sí. eso es lo que va a hacer que luego llegue menos Mm. seguro. Sí, además yo creo que eso también pasa, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Por un lado, cogiendo lo que es el handling en competición, ¿no? Atletas que ya desde antes de la competición, tú ya vas mentalizado a la propia competición de posiblemente el trabajo que me toque hacer a nivel psicológico con este atleta va a Sí, ser muy jodido, ¿no? Y luego, o muy tedioso, ¿no? Y luego con otros atletas que dices, es que sé que va a ser todo rodado, va a ser súper tranquilo y ya vas a la competición tú como entrenador como mucho más relajado, ¿no? Entonces creo que como decimos, esa parte de conocer al atleta previo, que tengas tu información, que se la pidamos también, ¿no? Es muy, muy importante. Y luego el tema de los estándares, ¿no? Porque si es un atleta que sabes que le cuesta mucho cumplir con los estándares competitivos, ¿no? Y dices, madre mía, si es que no llego a la profundidad no llega en la sentadilla, ¿no? A ver cómo hacemos para que la competición llegue. Posiblemente, uno, le vaya a costar llegar un montón, no llegue y te blanquee, que eso también, si queréis hablamos luego un poco de, porque hace poco salió la culpa qué culpa tiene un entrenador, ¿no? ¿Cuánto es el nivel de culpa de que un atleta blanquee en competición? Que salió, no sé, lo vi por Instagram esa pregunta y me pareció interesante, pero como te digo, saber que un atleta va justo de profundidad, ya tienes que hacer tú como más trabajo en la propia competición para conseguir hacer que baje, que yo creo que es complicado, como digo, pero bueno, se puede conseguir, ¿no? Entonces, es eso, es el tener ese conocimiento previo de tu atleta, creo que nos ayuda muchísimo a saber cómo vamos a tener que lidiar. Si vas a tener que estar cerrándole mucho, a mí me ha pasado con atletas de muy dispersos y tener que estar cerrándoles un montón tú de manera activa constantemente el foco, que se centren, que tal. Otros atletas sabes que les puedes dejar muy, muy a su aire, por ejemplo Laura en la competi, tú me viste a mí con Laura, Edu, en la competi pasada que ella va con su música, va a su bola y es súper tranquila y ujú, es muy fácil de llevar a Laura en ese aspecto, ¿no? Y luego es lo que decimos nosotros, cerrados. Si ya tienen un poco de inseguridad porque hayan tenido una lesión, como me pasó hace nada, un atleta que tuvo una lesión, un esguince de tobillo a una semana de competir. Esa semana antes no podía ni pisar el suelo. O sea, ya sabes que por lo menos en ese movimiento el trabajo que vas a tener que hacer con él en la competición va a ser muy tocho a nivel psicológico porque va a generarle muchísima inseguridad. Por mucho que bajes carga, que bajes los intentos, sabes que le va a generar inseguridad y tienes que estar, pues eso, cerrándole también el foco porque en su cabeza genera muchos pensamientos negativos, ¿no? O atletas que te vienen nuevos, que tienen su propia inseguridad o que tú no sabes hasta qué punto van a llegar en el momento en el cual se exponen en tarima y pues atletas eso, que simplemente pues no rinden bien en competición y tienes que estar más focus con ello. Entonces, bueno, vamos si queréis a sacarlo de el tema por cambiar un poquito la dinámica o si queréis seguir comentando algo de esto yo adelante. comento una cosilla ¿Sí? que creo que puede ser interesante. Bueno, como bien ha dicho Fer antes, él antes entrenaba a Fanny Mm, y Fanny empezó a entrenar conmigo. Por ejemplo, una de las cosas que al final un atleta que ya viene trabajado o que ya trabaja en este aspecto, yo me acuerdo cuando Fanny me dijo, a mí déjame en paz. Es decir, a mí déjame en paz y déjame a mi aire y cuando tenga que salir a tarima, pues salgo. ujú, ¿Sabes? Y cuando tenga que salir a tarima, pues el tipo de o palabras que le hacen falta o ¿no? Un poco todo esto. ujú, En la SBD Cup llevé dos atletas, una 63 y un 66. Con los 66, digamos que íbamos con opciones o sea, quedamos segundos y yo después de la competición hicimos una videollamada y le pregunté, ¿qué es lo que necesitas? Es decir, ¿qué consideras de lo que la forma que he tenido yo de focalizarte, activarte, hablarte, comunicarte, consideras que he hecho bien y cuál consideras que podemos mejorar? Sobre todo, pues, con este objetivo, ¿no? Porque al final ujú, creo que
tratando con toda la diversidad de personas que tienes, poder, ese trabajo del halder, que yo me estreso muchísimo. Es decir, yo en las competiciones voy con un petardo en el culo. Sí. O sea, cargar discos, que el atleta esté a Mm. gusto, que no tenga que hacer prácticamente nada de trabajo, pero sobre todo también por saber e identificar las necesidades del atleta para que luego llegue a tarima y solo esté pensando en rendir. Es Claro, decir, solo esté eso es. pensando en que llegue a tarima, pueda mostrar todo el trabajo. Obviamente habrá días que podrá, otros días que no. Mm. Pero, joder, yo ahí pienso que es un trabajo muy cansado, o al menos yo personalmente salgo de las competiciones Destrozado. reventado, no tanto a lo mejor por el hecho de cargar discos, que Mm. sales más o menos, ¿no? Sino sobre todo lo que hemos hablado antes detrás de cámara emocionalmente, ¿no? La mente, sí, sí. Sí, de estar como tan pendiente de todo lo que necesita el atleta, de cuándo necesita activarse, cuándo necesita Mm. calentar, cuándo necesita empezar a tener el poco, música y todo, que al final son como tantas cosas a Mm. tener en la cabeza que me parece como un trabajo muy importante y que durante la preparación es algo también como a ir viendo, ¿no? O sea, aparte de los Sí. estándares, que el día de competición, yo también soy muy pesado con los estándares, ¿verdad, Fer? Es decir, el tema de baja sentadilla, las pausas, etcétera. Y creo que al final del día de competición es para poder mostrar todo lo que vienes haciendo. Sí, eso es. Yo, cogiendo otra vez el tema del handling en sí, para mí, sinceramente, es un arte. O sea, yo considero que el handling es un arte porque llevar eso, lo que ha dicho Fer antes, ¿no? Llevarle los papeles a los jueces, ¿no? Y llevar el conteo de lo que son las aproximaciones y demás, incluso la propia competición, el estar con varios entrenadores, ya te lleva la propia, los tiempos, ¿no? Porque ya vas, sabes que cuando va uno, luego va el siguiente, luego va otro, incluso te puedes olvidar de esa parte, pero todo lo que realmente hay detrás, a nivel mental, que como dice Edu, acabas agotado, o sea, yo de verdad acabo destrozado a nivel psicológico cuando llevo atletas a competir. Eso para mí es un arte, pero también es muy importante trabajarlo. O sea, no es un arte, no es un don que te salga solo, sino que es algo que tienes que trabajar, que tienes que hacer para cada atleta, saber cómo gestionarlo, saber cómo llevarlo. Lo que ha dicho Edu, hablar con él, preguntarle, decirle qué necesitas, qué tal. E incluso la propia competición, ¿no? En plan, ¿cómo te ves así? ¿Necesitas que pise un poquito el freno? No pasa nada, eso yo creo que no le va a dar inseguridad al atleta, simplemente va también a hacerle partícipe de un poco el handling que le estás llevando, ¿no? Y te va a ayudar a ti a decir, vale, voy a pisar un poquito el freno, que lo mismo le estoy acelerando, ¿no? Que también es parte del propio entrenador el saber leer eso. Yo considero que también es muy importante saber leer eso antes directamente de preguntarle, pero nunca viene mal, ¿no? Entonces Ujú. yo, de verdad, por mi parte, creo que yo considero así que es muy importante el labor de un handler y sobre todo en esa parte más mental y lo que realmente lleva trabajar el hacer un buen handling. O sea, es muy, muy, muy jodido, tío, es muy duro y no solo es poner unos papeles. No sé, Fer, ¿cómo lo ves? Yo creo que esta conversación es súper importante Mm. y ojalá que tenga la trascendencia que se merece porque la, la tarea del handler está como bastante denostada. A menudo se confía prácticamente en la primera persona que pillas por allí, en algún colega o lo que sea. Creo que es una función que se debería profesionalizar. Y esto no quiere decir que todos los entrenadores tengamos que estar en todas las competiciones, Ujú. porque con la cantidad de competiciones que hay hoy en día es insostenible, pero creo que los entrenadores ya cada vez se tienen que dar más cuenta, e incluso los atletas, de en quién están confiando Eso es. para ello, porque a menudo no todas las responsabilidades del handler, por supuesto que es solo Ujú. un día y el entrenador es el que está Ujú. durante toda la temporada, eso en el caso de confiar en una persona externa. Ujú. Y este tipo de tareas, como sobre todo el aspecto más psicológico, los tiempos, etcétera, pero para mí lo más difícil siempre es la interacción con la persona, que es lo puramente psicológico, ¿no? Ujú. Para mí es lo que más labor tiene y estar pensando en 5.000 millones de variables a la vez, que es lo que nos consume, esa carga Ujú. cognitiva. Carga cognitiva y además carga emocional de que si las cosas no salen como quieres, te jode la Buah, competición, te jode el día y a lo mejor te jode la semana. total. De hecho, a mí alguna, creo que fue en el Sub-Junior, tuve una competición con un resultado bastante negativo que no me esperaba. Ujú. Más que nada por todo el rodaje que veníamos trayendo y tal, fue una sorpresa. No me esperaba el resultado. Y justo esa noche quedé con Edu y le dije, joder, tío, a ver qué opinas tú de este caso, porque necesito una visión externa, porque no sé qué cojones ha fallado en el día de competición,
como para haber llegado a ese punto, ¿no? Y la verdad que tener ese tipo de conversaciones honestas y sobre todo sin ego, tratar de aprender de las cagadas, de las potenciales cagadas, que a pesar de que no conozcas o no reconozcas esos aspectos que son cagadas, si alguien te las hace conocer o si alguien te hace recapacitar sobre eso, pues al Eso es. final te das cuenta de que tuviste parte de la responsabilidad, ¿no? Ujú. Lo fácil sería decir, no, esto es responsabilidad del atleta y quedarme totalmente tranquilo, como a menudo pasa, que es la Ujú. culpabilización a los atletas. Y es lo que comentabas tú, ¿hasta qué punto tenemos responsabilidad sobre este tipo de cosas, sobre que un atleta blanquee? Para mí, en los últimos 2 años y sobre todo gracias a conversaciones con Edu y con Alexis, la mayor parte de los procesos son responsabilidad del entrenador, tanto como si es la actitud del atleta, ¿eh? Ujú. Yo creo que también está en tus manos educar en los procesos de lo que es el powerlifting y en ayudar a desarrollar a ese atleta. Ujú. Entonces, responsabilidad para mí en mi trabajo siempre es máxima, por eso acabo tan fatigado, tan quemado, tan de todo, tanto en las competiciones como en las programaciones. ¿Para mi vida sería más fácil lo contrario? Sí. Estoy aprendiendo también a sobrellevar a sobrellevar no, a calibrar y controlar esa responsabilidad, Ujú. a entender que tengo responsabilidad, pero tampoco culpabilizarme de Eso todo, es. ¿sabes? Porque eso ya sería incluso negativo para mi trabajo. Si yo empiezo a tener una autoestima baja como entrenador, va a afectar directamente el resultado de mis atletas, e incluso Ujú. la confianza que vayan a tener ellos de mí. Entonces, Ujú. yo tengo que aprender de mis errores, tengo que analizar, pero tampoco tengo que estar machacándome constantemente, que son Sí. las fijaciones en determinados pensamientos. Mm. Ujú. 100%. Y como decía Novak Djokovic en una entrevista, creo que fue una derrota contra Alcaraz, le preguntaba que si le había jodido la derrota y decía, hoy sí, por supuesto que me jode la derrota, pero dentro de unos días ya no. Y eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Porque si estamos constantemente machacándonos sobre ese tipo de procesos, nos va a paralizar, incluso va a mermar nuestro rendimiento como profesionales, que esa Ujú. es la realidad. El power no solo conlleva rendimiento por parte de los atletas, sino rendimiento de los profesionales, que es algo que no se suele tener en cuenta. Y eso también, como cualquier tipo de habilidad, se puede desarrollar o puede estancarse o puede haber una regresión. Ujú. Eso es. Ujú. Yo, perdona, Edu, es que quiero No, poner no, sí. Sí, sí. un pequeño, un caso práctico, una anécdota que me pasó a mí, ¿no? De justo lo que ha dicho Fer, que yo, si no me equivoco, solo he tenido un blanqueo de atletas míos desde que soy entrenador, ¿no? Pero mira, ese blanqueo, tío, me dolió a mí, o sea, me llegó a joder Me pasó. como decía Fer, hasta el punto de decir, qué cagada has hecho, machacarme más de una semana entera, tío. Sí, Fue porque, bueno, pues simplemente en press de banca venía con molestias en el pectoral, en la competición dieron mucho más fuertes y claro, fue en la propia tarima, ¿no? Cuando ya le dio el viaje en el opener y ya ahí no hubo quien salvase esa competición, ¿no? Pero tío, o sea, me lo llevé tan a lo personal, tío, de decir, es que no he sabido leer que podía ocurrirle y haber bajado el opener si las sensaciones no eran las más correctas, si el feedback que me estaba dando en ese momento, pues a lo mejor no le presté la atención necesaria. O sea, tío, me dolió mucho más que si, vamos, si soy yo el que blanquea, ¿sabes? O sea, te lo llevas muy, muy a lo personal, tío, y ya, obviamente, luego ya te das cuenta, ¿no? Como decimos, decir, vale, tengo que tener también la responsabilidad, ¿no? Entender que es mi responsabilidad, entender que ha sido, vamos a decir, culpa mía, no quiero que lo digo entre comillas, porque lo que justo decimos, no hay que culpabilizarnos hasta el punto de martirizarnos por ello y, coño, yo también entenderlo, ¿no? Y como decía Fer, darte cuenta de que son cosas que pueden ocurrir y son cosas en las que tú como propio entrenador tienes que trabajar para sentirte responsable y eso, que te jodan en ese momento, pero luego que la vida sigue, que tu trabajo sigue siendo el mismo. El atleta lo único que hizo en ese momento fue pedirme todo el rato perdón por haber blanqueado y yo en plan de verdad, o sea, no te preocupes absolutamente por nada, ¿sabes? Pero claro, son cosas joder, en ese momento joden mucho y aprendes, ¿no? Lo importante también es eso, lo que decía Fer, aprender y saber tener ese baremo óptimo entre sentirte responsable y culpabilizarte hasta cierto nivel, ¿sabes? Ujú. Mm, Ahora cuento yo una anécdota también. O sea, yo he tenido mucho también en los casos negativos. Ujú. En general,
durante todo, creo que también tiene que ver con vida deportiva, Mm, está como todo mucho más centrado en lo negativo. Es decir, no tanto en premiar lo positivo, sino en como, no, esto lo has hecho mal, ¿no? Una ujú, señalización mucho mayor de lo negativo. Entonces, mm, durante los años yo también he aprendido un poco, como has dicho tú, Fer, ¿no? El buscar, vale, sí, lo he hecho mal, tiendo mucho a culpabilizarme, tiendo mucho a decir, coño, ¿qué he hecho yo mal? Y reviso cada una de las cosas que podría haber hecho mejor, mm, ¿no? Y durante este año, porque este año yo tuve mi primer blanqueo también, y esto es la anécdota, ese me blanqueo a mí me pasó mientras yo estaba compitiendo. Es ujú, decir, yo estaba en la misma sesión compitiendo con unos mis atletas. Y ese blanqueo ocurrió también en banca, y de hecho ha mm, sido el único blanqueo que he tenido. Eh, y ver, o sea, ver el opener y decir, se blanquea. O sea, porque al final mi papel como atleta, o sea, yo es disfrute. Entonces, mm, durante la competición estaba esa persona tenía un halter, ¿vale? Yo vi el pre-opener de banca y dije: "Hay que bajar el opener". Fui a intentar bajar el opener y no había tiempo. O sea, quedaban mm, 2 minutos, entonces no podía bajarlo. Vi el opener en sí y dije: "Pues me da a mí que no". Y una semana, o sea, mi competición iba a ir más o menos bien. De hecho, era un interregional en que éramos 3 personas, y ganar mi categoría y no poder saborear eso, es decir, no poder decir, estar contento ya, por esa situación y estar dándole vueltas todo el rato a, coño, ¿qué podía mejorar? ¿Qué he hecho? Cuando al final luego relativicé y dije, vale, yo he delegado el holding en otra persona, es cierto que sigue siendo mi responsabilidad porque al final es mi atleta y dije, bueno, ha pasado, aprendo, que quizás podía haber hecho de una manera diferente y a partir de ahí pues aprender a gestionarlo, ¿no? ujú, Al final fue la única persona igual que tú, Tony, que me blanqueó y fue en plan mm, de, eso no puede volver a pasar, no sí, puede volver a pasar, pero ¿qué he hecho, qué podría mejorar para que si pasa, que no sea por estos factores, ¿sabes? eso es, De analizar también. Sí, sí. Pues fíjate que yo creo que este es un aprendizaje bastante bueno para todos como atletas, porque de hecho nosotros tres somos atletas también, aparte de Ujú, entrenadores. Y aquí va a haber una reflexión bastante buena sobre cómo es el afrontamiento cuando aparecen esos contratiempos, ¿no? En mi caso también se dio el blanqueamiento con un atleta en banca y puta banca. dentro de este año. O sea que, rompiendo una pequeña lanza a nuestro favor, diré que el banco eleico nuevo es una auténtica basura y más para levantadores y sobre todo chicas técnicas, que sueles hacer saltos muy cortos y que ya Mm, empiezas con un opener relativamente forzado. ujú, Pero sí, siempre tenemos cosas que podemos anticipar y en mi caso, pues desde entonces hago los openers más cortos y sobre todo también ver el pre-opener. Entonces, ujú, ahí hay una parte bastante complicada, porque es cuando le planteas al atleta que las aproximaciones no están saliendo como deberían y que vas a bajar el opener. Porque buah, ahí hay una especie de doble filo, ¿no? De ujú, que puedes hundirle el mindset, el momentum, pero ¿dónde estimas que puede haber un potencial riesgo? ¿Cómo calibras ese riesgo? ¿Y cómo se mm. lo transmitirías Eso también? es ¿Sabes? súper difícil, tío. Parte muy complicada porque quizás es una habilidad de afrontamiento activo de los procesos mentales y los mecanismos de defensa psicológicos de los atletas que se debería desarrollar también y que no solemos tener en cuenta. Ujú, Y quizás incluso deberíamos comentar por anticipado con todos los atletas de hay situaciones en las que yo debo ser más conservador y en las que quizás tú debas confiar más y entender que esa es la mejor alternativa en ese momento. ujú, ahí, una de las, y hablo pues, al final puedo hablar sobre mi experiencia, ¿no? Quizás yo antes era siempre he más conservador, ¿no? Y a medida que vas avanzando, pues a lo mejor vas probando cosas un poquito más agresivas. Y he ido como aprendiendo un poco cómo gestionar esto, ¿no? Porque al final ves el calentamiento y ves que ese día precisamente no está. Es decir, que ese día pues precisamente no toca. Antes quizás yo era con mucho más diálogo y ahora quizás también tengo muchos atletas más jóvenes, quizás mi forma de llevarlos es un mando mucho más directo de vamos a hacer esto, pero ahora tiene que ver mucho con las expectativas. Es ujú, decir, y pongo otro ejemplo, en un regional, un chico, un junior que entreno, es un 66, cuyo objetivo era hacer la mínima junior, y no en su cabeza solo ujú, existía eso.
solo existía eso. Y yo le dije, vamos a por ello, pero hay pocas posibilidades. Es decir, llevas un año compitiendo, en este año llevas 4 competiciones, has pasado a hacer un total de 4.30 a 4.30 y algo, a intentar hacer, o 4.37, hacer 5.30. Es decir, estás hablando de una mejora en un año de 100 kilos de total, que es una mejora súper, o sea, obviamente significativa. Y decirle, vamos a ir a por ello. Y tiene que salir esto, esto y esto. Si no sale ninguna de las cosas, no va a salir. Eso es. Y durante la competición, pues los 2 intentos ya salieron. El tercero le dieron nulo por profundidad, que era justo lo que necesitamos para poder, digamos, acercarnos a la mínima. Banca sacó el 3 de 3, Muerto saca el opener, el segundo de opener lo falla, pues el segundo de Muerto lo falla. Y yo le dije, ¿qué es lo que quieres? Dijo, mínima, mínima. Y dije, tienes opción a ganar y tienes opción a intentar pues, hacer la mínima. Dijo, mínima, mínima. Y una de las cosas que yo le dije fue, ¿aceptas la responsabilidad de lo que esto supone? Es decir, ¿aceptas que esto puede afectarte? Es decir, que puede hacer incluso los siguientes, todo lo que vaya a venir después, al final te estás dando un golpe muy fuerte, ¿no? Es decir, en tu cabeza solo existe la mínima y lo vas a conseguir sí o sí, con la mentalidad que hemos hablado antes, ¿no, Fer? De eso o de los chavales, de ir a Topuria, tal, no sé qué, de si lo creo, lo puedo hacer. Vale, al final lo sabemos. Y pues una conversación post-competición muy dura, diciendo, oye, que esto, que sepas que no es el final y que ese es tu primer golpe. Estás acostumbrado a que te salga todo bien y tienes la capacidad para hacer un buen total, pero no siempre va a salir así. Y de hecho, ahora está lesionado el chico y estamos como gestionándolo. Y posiblemente este año él sigue pensando en la mínima junior, no podamos llegar. Y es como, cómo estoy gestionando yo todas las expectativas y todo ese golpe, habiéndole hecho ver que es muy difícil. Claro, claro, es que es un tema muy complicado, yendo primero con lo de Fer, ¿no? En plan, ¿cómo le dices y en qué momento le dices a un atleta eso de tenemos que bajar el opener porque no lo veo, no estoy viendo bien un poco la competición, aunque él a lo mejor sigue viéndose increíble y tal, pero tú dices, es que está demasiado cegado, ¿no? O sea, tú le ves como demasiado cegado, no está siendo consciente, él va eso con el Cafeína. Sí, 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 va con la cafeína a muerte, con el cuchillo en los dientes y dices tú, madre mía, tío, va demasiado a tope, ¿no? Entonces, como, sabes que aún así no le van a salir bien las cosas, entonces, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo piso el freno ahí, no? Y cómo le calmas por un lado y cómo le dices, vale, lo mismo hay que bajar el intento, ¿no? Es algo creo que muy, muy difícil, es algo que es muy complicado saber cuándo hacerlo, creo que hay que aprender a también eso, a cómo sobrellevar esas situaciones, como decía Fer, y algo que me ha gustado mucho de lo que ha dicho es tener como esa charla previa, ¿no? O ese, cuando tú le das la hoja de ruta, ¿no? Un poco con los intentos, le explicas esa última semana de bloques si cambian cosas, ¿no? Yo lo suelo hacer así. Yo siempre se lo digo, le digo, a ver, tenemos diferentes caminos para llegar a un objetivo, tenemos diferentes intentos, ¿no? En plan, los openers, luego a la baja, algo por encima si te notas muy bien, ¿no? Y es el hablar y el decir, eh, puede ser que no salga todo al inicio de la competición o haya que bajar el opener, no pasa absolutamente nada, porque bajar el opener no significa que tu tercer intento vaya a ser más bajo o que tu último intento no vaya a ser más suave de lo que hemos planteado o de lo que necesitamos, ¿no? Simplemente es pisar un poquito el freno en el opener, ser un poquito más conservador, permitir un salto un poquito más grande, recuperes mejor, cojas confianza con el opener, porque eso es otra, muchas veces quieren apretar los propios atletas el opener y luego te dicen, ¡buah, qué opener más bajo, Tony! ¿Por qué este opener? Y es como, pero estás viendo también la hoja de ruta, un poco la línea que va a seguir. A lo mejor que el opener sea bajo no significa que tu tercero vaya a ser bajo, ¿no? Que luego ya el tercero puede ser una historia totalmente diferente, lo mismo ni lo tiras. Porque pueden pasar tantas cosas que lo mismo ni tiras el tercero, ¿no? Pero sobre todo entender cómo funcionan los openers, cómo funciona ese inicio de competición, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, para el propio atleta creo que es muy importante y ese es un punto, como digo, me ha gustado mucho para hacerle entender al atleta que pueden aparecer diferentes circunstancias que hagan cambiar ese primer intento y que haya que confiar en ese cambio, ¿no? Y yo creo que también eso ayuda mucho y nos ayuda mucho a luego en la propia competición que el atleta recuerde que puede ocurrir, que no pasa nada, que no le aleja del objetivo final en ese tercero ideal, ¿no? que busca, pero que eso, simplemente confiar, ¿no? Y luego lo que dice Edu de la gestión de las expectativas, incluso en momentos de lesión, en momentos más complicados, como puede ser eso, una propia lesión, el cómo afrontarlo y encima con atletas que creo que es lo más difícil, que uno, no les ha ocurrido nada negativo durante todo su historial o toda su carrera,
se enfrentan a su primera lesión más incapacitante o algo más importante y luego encima cuyos objetivos eran muy ambiciosos y encima les ves que tienen una mentalidad muy de caballo ganador siempre y no sé cómo lo veis vosotros o eh, qué estrategias podríais utilizar con ese tipo de atletas. Yo creo que hay gente que tiene miedo, como es totalmente lícito, al ser todos autónomos y que nuestro sueldo dependa única y exclusivamente de nuestras acciones, que tienen miedo a decirle cosas que Ujú. puedan sentar mal. Eso es. Obviamente este tipo de cosas hay que saber decirlas, ¿eh? Con asertividad y empatía. Y yo he estado en tu posición Ujú. y trato de hacer lo mejor para ambos. Entonces, en ese caso, a menudo lo que faltan son habilidades comunicativas. Y creo que cualquiera estaría bastante convencido si se lo transmiten de ese tipo de forma, ¿no? De que, vale, a lo mejor solo estoy hablando a través de la encafeinada que llevo y la activación Claro. arousal y no estoy siendo plenamente objetivo. Ujú. Que ese es uno de los problemas que produce. Con la alta ingesta de cafeína eres menos consciente de tu cuerpo, para lo bueno y para lo malo. Y a lo mejor no te estabas dando cuenta de que, no sé, ha salido más lento de lo que correspondía o porque no sientes ese feedback que te da el propio músculo. Entonces, ahí hay una dificultad con la que nos encontramos nosotros a qué tipo de atleta se le puede comunicar esto, cómo se le comunica, con qué frecuencia incluso, o qué tipo de aspectos tenemos que resaltar. Ujú. Y yo venía comentando hace unas semanas que en estos últimos 2 años, sobre todo, me he convertido en un gestor de riesgos, porque considero que para llegar al rendimiento lo que tienes que ir es sustrayendo aspectos negativos que te puedas ir encontrando en el camino. Sale de beso, ¿eh? Sí, totalmente. Filósofo referente para mí y a través de Taleb aprendí mucho sobre epistemología, que bueno, es el estudio de la ciencia como tal, que, perdón, que me quedé así medio trabado. Karl Popper, que Ujú. comentaba sobre esto de la vía negativa y la vía positiva, que ya lo habíamos comentado Ujú. incluso en el anterior Sí, podcast. la verdad. Y también subía ayer algo que está intrínsecamente relacionado con eso, que es que parece que hay una especie de tabú de comentar las malas experiencias en el power y Mm. que tienes que tener esa mentalidad o Mamba mentality o incluso la mentalidad de Ilia Topuria, ¿sabes? De yo lo soñé, de tirar Mm. para adelante y no hay ningún riesgo aparente. Eso para mí es inconsciencia. Es como, imagínate, un surfista que ve que el mar está altísimo y que tiene unas demandas increíbles para sus recursos actuales y aún por encima tiene esa inconsciencia de meterse al mar porque se cree invencible. Mm. El desenlace puede ser fatal. En nuestro deporte no tanto, porque es un Eso ambiente es. controlado, pero hay que barajar también ese tipo de riesgos, hay que tenerlos en cuenta. Ujú. Y como entrenador te suelen tachar de eso, de que eres demasiado conservador, de que no llevas a nadie a la élite, de que no sé qué, no sé cuánto. Yo me he demostrado a mí mismo, porque a veces tienes que romper con esas creencias tú mismo antes de demostrárselo a los demás, o no demostrárselo, sino que Mm. otras personas entiendan que eso también es una de las vías que podemos llevar en la relación de atleta-entrenador, que es de ser conservador en la mayoría del tiempo. Si ves que puedes ser más agresivo, sé agresivo, pero también hay que saber cuándo recular, cuándo calibrar o cómo calibrar esos potenciales riesgos. Yo hay veces que también, así como digo mucho de los riesgos, de las lesiones, del afrontamiento, etcétera, perdón, que le acabo de dar ahí el clic al boli. Entra. También, a pesar de que me focalizo mucho en esos aspectos, también me centro en cuándo creo que ese aspecto negativo no lo va a ser tanto, o al menos ha sido en una escala de tiempo que se va a quedar reducida a ese entrenamiento. Y ahí es cuando lo transmito, porque ese atleta a lo mejor estaba preocupado de decirme, oye Fer, que noté ahí muchísima incomodidad. Incomodidad no es ni molestia ni dolor, ojo, Ujú. hay gente que ya se alarma por eso, Sí. o llegué súper fatigado, esto me salió súper inestable, etcétera. Y a lo mejor yo lo que les transmito esto es algo que se da bastante a menudo, la diferencia entre la percepción y la objetividad. Hay que tener la percepción en cuenta y lo que te transmita el atleta siempre es totalmente lícito, pero a lo mejor yo le digo,
es totalmente lícito que hayas tenido esa percepción de inestabilidad o de falta de aplicación de fuerza, lo que es el impulso neural, porque venías fatigado, porque estar de resaca de Navidad o por lo que sea, tuviste exámenes y la carga cognitiva, de lo que también hablaba. Y la realidad, no ha habido ninguna desestabilización, has podido llevar a cabo el levantamiento de la mejor forma, no ha habido una pérdida de velocidad notoria a lo largo de la serie, no hay un rango del recorrido que se dificulte más. Vamos a quedarnos con que ha sido algo perceptual y algo casuístico, en este caso, de todo el contexto. Entonces, vamos a analizar el siguiente entrenamiento. Creo que nos estamos poniendo en riesgo. Eso es. Vamos a analizar el siguiente entrenamiento. Si el siguiente entrenamiento también es malo, hay que Hay revisar que algunos analizar, aspectos. claro. Y ahí es cuando entra en juego el tema de no tener miedo de por qué hayas instaurado un nombre para un bloque, que yo no los pongo los nombres, pero bueno, Ujú. a lo mejor a veces pones un cierto objetivo para ese bloque, de no tener miedo a cambiar ciertas cosas. Ya no te voy a decir todo, porque a veces sí que hace falta cambiar incluso todo. Claro. Hace falta un reseteo total, aunque no se haya acabado el bloque, ¿no? Que es un reset de bloque. Ujú. Entonces, en ese tipo de aspectos es súper importante hacer las preguntas adecuadas e interpretar esa información que te está dando el atleta y lo que veníamos comentando incluso en las competiciones de estás dispuesto a asumir este riesgo, le estás dando al atleta ese control y esa autonomía en la participación de la toma de decisiones y en que, pese a que el resultado sea negativo, que no lleve a una frustración o a una huella emocional que vaya a perdurar en el tiempo y que ya le vaya a dinamitar todo ese mindset que venía desarrollando, esa confianza en todo el proceso y esa autoimagen. Entonces, muchas veces lo difícil en esto no es variar los números, sino ese diálogo que tienes con esa persona, esa relación es súper difícil. Ujú. Eso es. Ahí creo que tiene que ver mucho también con bueno, el tipo de atleta que tengas y la edad, ¿no? Al final, quieras que no, ahora mismo hay un grosso del deporte que son chavales. Es decir, cuya única preocupación prácticamente puede ser entrenar y mejorar las marcas, ¿no? Al Ujú. final. Entonces, creo que es cierto que nosotros tenemos cierta responsabilidad para hablar de todos los riesgos que pueda haber por debajo, ¿no? Ujú. Subyacentes a lo que hay, es decir, porque creo que esto no se comunica, esto no se dice y al final existe riesgo, siempre. Es cierto que es un deporte que a nivel de riesgo es bajo, así que, pues es mucho peso, está moviendo muchos kilos, pero a nivel Claro. de lesión suelen ser más molestias, suelen ser pues espalda, rodilla, una cadera, un hombro, un Ujú. codo, pero lo que es a nivel de una lesión, pues por una rotura de un cruzado, una fractura, es mucho menor ese riesgo, ¿no? Te expones mucho menos a ello. Ujú. Pero creo que hablar de ello es importante y lo que has dicho, Fer, de darle esa autonomía, pero creo que también es difícil, o al menos yo me estoy encontrando con esta situación que es complicada porque al final, al ser más chavales, al ser más gente más joven, que no se han enfrentado a situaciones en las que les hayan salido mal las cosas, es decir, o hayan, quizás están como muy acostumbrados a invierto A, Ujú. recibo A, o Eso invierto es. B, recibo B. Y cuando están invirtiendo y ven que no reciben, es cuando ahí creo que la gestión de expectativas tiene mucho peso y esa gestión del riesgo, porque es como, pues estoy invirtiendo A, pero no recibo A. Venga, voy a apretar más. Invierto A, B, y ahora recibo A. Mm. Como que tienden como mucho más a pensar el más es mejor, ¿no? Sí. Como lo veis vosotros, pero yo sí que me estoy encontrando en esa situación en la que, como quiero conseguir esto, ¿por qué no aprieto más? No es que yo Claro. quiero esto, pero es que a lo mejor tu situación, tu contexto, tu realidad, esa realidad del atleta que podemos hablar, no es la adecuada como para poder Claro. hacer, ¿no? Porque al final yo estoy gestionando lo que dices tú, Fer, estoy gestionando ese riesgo. Entonces, a Ujú. lo mejor ese atleta no ve, pero yo sí estoy viendo. Entonces, ¿cómo le hago ver que eso es importante? Mm. Claro. Yo por mi parte creo que algo que trabajo mucho y una frase que les repito mucho es, tienes que ser consecuente con tu situación real, ¿vale? Tienes que ser consecuente realmente con no solo lo que tú quieres o lo que tu cabeza es lo ideal, ¿no? Lo que es lo que nos gustaría a todos de, pues eso, esa atleta que te viene y te dice, Buah, es que yo creo, Tony, que podemos meterle una frecuencia más alta a la sentadilla o frecuencia más alta al muerto, probamos frecuencia 3. Es como, vale, tú desde tu punto de vista vas, o sea, estás ignorando que descansas
3 horas al día, que tienes exámenes, que tienes trabajo, que tienes una carga externa súper grande, un contexto que te cambia además un montón, porque de repente un día me dices, oye Tony, que esta sesión no la puedo hacer, podemos cambiarla de día, ¿no? Eso es... Hay atletas que lo ignoran por completo, ¿no? Y se les olvida todo eso y dices, joder, qué optimista eres, tío. O sea, qué cabeza tiene, ¿no? Obviamente esto no se lo dices, pero porque al final también está relacionado que siempre son atletas más jóvenes, más sub-junior, ¿no? Esa mentalidad iliatopuria, ¿no? Donde si creen que pueden más, lo van a conseguir y no van a tener ningún tipo de riesgo ni lo van a sufrir. Pero yo se lo digo mucho, le digo, vale, yo siempre les digo, en plan, echa la vista atrás, ¿no? Abre un poquito tu campo, no te fijes solo en la hora o en las 2 horas que estás entrenando, fíjate en el contexto de tu día a día, de tu semana, ¿no? ¿Tú crees que con la situación en la que estás, el contexto en el que tienes, el descanso que me estás poniendo y que me estás comentando a través de los feedback y demás, ¿no? ¿Realmente crees que es una buena idea hacer esto, ¿no? O sea, es intentar de comentárselo, hacérselo ver, que aprenda y que entienda que el entrenamiento no solo se basa en las 2 horas que va al gimnasio, sino en todo lo que tiene alrededor. Y luego también el explicarle yo desde fuera, ¿no? Desde mi perspectiva, que se ponga un poco en la vista del entrenador de, vale, mira, yo creo que si hacemos esto puede ser que estemos generando demasiada carga de trabajo o una fatiga de la cual no vas a ser capaz de recuperar, ¿no? Un poquito explicárselo y por lo menos desde mi experiencia, los atletas que les ha ocurrido eso, que siempre te quieren más, que creen que pueden con más y que piden más sin ver ningún tipo de riesgo, lo acaban entendiendo. Yo considero que lo acaban entendiendo y que dicen, vale, Tony, confío en ti, siempre es el confío en ti, si crees que con esto vamos bien, adelante, ¿no? Pero claro, hablo desde un punto en el que siempre yo creo que me ha salido bien y el atleta ha entendido la situación. No sé si os ha ocurrido atletas que les cueste verlo aún así, aparte de que se lo explicas, le haces entender un poquito cómo funciona el entrenamiento, le sigue costando. No sé, Fer, bueno, primero contesta lo que te ha dicho, lo que te ha comentado Edu y ahora vemos esto. A ver si no me perdí de lo que decía Edu, que lo tuyo lo tengo más reciente. Era un poco esa gestión de la comunicación y las expectativas y la frustración de los atletas, ¿no? Iba un poco por ahí la línea. No me equivoco. Pues es un aspecto bastante complicado porque obviamente eso va totalmente ligado a lo que comentábamos al principio de la longevidad dentro del deporte y quizás a mí incluso me da la sensación de que a menudo una de las causas de abandono del powerlifting más frecuentes son ya no tanto los aspectos físicos de las molestias, sino esos aspectos de cómo te relacionas con el propio deporte y tu vida en general, ¿no? A mí me da un poco la sensación de que es bastante común que alguien te diga que está, lo que ya comentábamos en el otro podcast, quemado, que realmente es como una sensación de amotivación, de que esos recursos que tú decías que destinas no tienen esa retribución, ¿no? Y estos días estaba leyendo un libro súper interesante de neurociencia. La autora es Nicole Vignola, es creo que una autora británica. Últimamente me interesa muchísimo eso porque le estoy encontrando una aplicación bastante directa y práctica a la programación. Eh, Creo que es un campo en el que todos como entrenadores deberíamos profundizar y que muchas de las respuestas pueden estar incluso por ahí, porque me da la sensación de que a menudo la relación es, como comentábamos antes, simplemente decir por qué le va a sentar bien a un atleta un determinado protocolo o determinadas variantes, que muchas veces incluso te lo preguntan ellos por curiosidad, pues está fenomenal para sentirse un poco más implicado en ese proceso y tal, pero se tendría que invertir un poco esa dirección para preguntar más, explicar menos o cuando extraes ya esa información, comentar, mira, estamos en un contexto, hacerle sabedor al atleta y partícipe de todo ello, que es posible que no sea el mejor de los contextos por esta carga relacionada quizás con los exámenes o con esta carga que tengas familiar, etcétera. Entonces vamos a llevar el punto más cercano a un mínimo volumen adaptativo, que creo que es un concepto que no se suele manejar demasiado, como que siempre tratas de estar muy en el tope, ¿no? Lo que comentábamos al principio con la especificidad se ve reflejada en eso, sobre todo. Y creo que a veces incluso es interesante pasar épocas en ese mínimo volumen adaptativo. Como bien dice la expresión, no quiere decir que no estés entrenando, sino Eso que es. eso te está
contribuyendo a largo plazo o incluso a corto plazo. Hay Ujú. mucha gente que se beneficia de bajar esas marchas y cuando tenemos que pisar el freno o incluso dar la marcha atrás. Mm, Y en este libro no voy muy avanzado, pero bueno, ya tengo cierta experiencia con temas de psicología y neurociencia. Comentaba que uno de los aspectos, incluso que nos puede interferir a nosotros en nuestro trabajo y que seguro que habréis visto, de cuando estás con tomas de decisiones y solución de problemas mientras trabajas con el ordenador y tal, a menudo los descansos que hacemos son con el propio teléfono, Mm, ¿no? El scrolling, que le llaman, tanto en TikTok como en Instagram, o el estar pasando. mm, Y realmente eso no es un descanso para la carga cognitiva del cerebro, porque ahí está expuesto a otro pico de dopamina. Y cuando se va generando esa adaptación, el cerebro necesita cada vez más dopamina. Estímulos que le resulten satisfactorios, que le sean llamativos y que además recuperas una retribución altísima con respecto, perdón, al esfuerzo que estabas haciendo. El esfuerzo que estás haciendo scrolleando, simplemente darle al teléfono, estás tumbado y no sé qué. La retribución que extraes de eso es un pico de dopamina altísimo. Por eso que a menudo quizás puede ser un problema generacional también. Yo ya no dependo tanto de eso, aunque sí que tuve una época de todos los días antes de irme a acostar, de estar mirando TikTok, porque me hacía mm, gracia, sí, pero mm, al final te das cuenta del tiempo que pasas en eso, ¿no? Una expresión bastante, bastante hablada de eso es que sabes cuándo entras en TikTok, pero no cuándo sales. mm, Y esto simplemente es un ejemplo de el esfuerzo que tú pones en actividades a largo plazo, la retribución que te esperas y esa desintoxicación a la dopamina, que está muy ligado, quizás no los voy a culpabilizar, pero es algo muy de la generación Z, de esos subjuniors, juniors, y a menudo, para buscar quizás ese mindset o ese estado mental, hay que hacer conocedor de todos estos procesos, ¿no? De que ujú. a veces tendemos a entrenar solo por subirlo a Instagram o pushear demasiado solo por subirlo a Instagram, o incluso antes de entrenar estamos mirando reels, publicaciones, etcétera, y en lugar de tomarlo como una motivación, lo estamos tomando como frustración de, joder, yo me estoy esforzando y no estoy consiguiendo esto. mm, Entonces creo que hay que hacer partícipe a las personas de todo ese proceso, de que el esfuerzo para algo que conlleva más largo plazo es muchísimo más satisfactorio para ti como persona que ese pico de dopamina. Ese pico de dopamina es momentáneo y no te va a tener ningún tipo de satisfacción para ti como persona a largo plazo. Y es algo que se está estudiando en la neurociencia. De hecho, hay una autora de la que hay podcasts súper interesantes, que es Marian Rojas. Os lo recomiendo a todos. Y es una chica que habla de forma súper directa y una gran comunicadora. Y creo que va un poco relacionado con eso que comentábamos de cómo lidiar con la percepción del esfuerzo y esa retribución y tratar de reducir esa frustración y ese enfoque, ¿no? Creo que es algo que cuesta muchísimo sobrellevar hoy en día porque entres en TikTok o entres en Instagram, te encuentras con esa situación de que estás perdiendo el tiempo. Y un consejo, porque muchas veces estamos comentando este tipo de factores, pero a veces se nos olvida quizás entrar un poco en el terreno más práctico. Lo que comenta esta autora, Nicole Viñola, en aspectos más abstractos de toma de decisiones, lo que es metacognición, ¿no? Lo mm, que nuestras decisiones, etcétera, es que esos descansos de entre 10 y 15 minutos nos lo tomemos simplemente para cerrar los ojos, respirar y desconectar, que sea mm, un descanso real. Si es que no irte afuera a disfrutar de la naturaleza, a dar un pequeño paseo, ¿sabes? No tiene mm, por qué ser muy largo. mm, Y este tipo de autoras como Marian Rojas lo resumen en hay que dar pie a aburrirse. claro. Ujú, Eso sí que lo he leído, el que aburrirse también es importante, es decir, mm, es algo incluso necesario. Estamos como muy acostumbrados y creo que hemos entrado todos en la dinámica. Y más quizás nosotros que estamos como más expuestos en temas redes sociales, bueno, quizás mm, un poquito más interactivos. Multitasking. Eso es. El estar como a muchas cosas, ¿no? Y toda esa carga mm, cognitiva, yo he notado un montón el
Es cierto que durante los entrenamientos intento desconectar mucho. Llevo una época un poquito de entrenar menos, porque estoy como Ujú, en esa época un poquito más alejado. El intentar no contestar los WhatsApps, porque es cierto que he notado mm, que toda esa carga cognitiva y todo ese el mm, estar constantemente pendiente, no soy capaz de concentrarme, no soy capaz de prestar atención, no soy capaz de hacerlo con intención, ¿no? mm, Y también de lo que has dicho al principio, no tanto esto último, Fer, lo del mínimo volumen adaptativo, me gustaría decir que hay un autor que habla mucho sobre esto, que se llama Doctor Pack, que si lo queréis os lo paso. No sé si tú, Fer, le conoces o te suena. Sí, mm, creo que hizo el doctorado sobre eso, ¿no? Sí, que mm, habla sobre incluso solo una serie a la semana, que son cosas que yo he estado probando con atletas quizás no tan competitivos, pero he estado probando con una serie a la semana de más esfuerzo, incluso se consiguen como progresos. Son progresos más lentos, obviamente, pero se consiguen progresos muy, muy constantes, muy consistentes, y son cosas que me parecen como interesantes analizando todos los periodos y dónde estamos, ¿no? Y Pues sí. que todo lo que vayas haciendo a lo mejor no es, pues que no estoy todo el rato apretando, esto no sirve para nada, sino que todo Mm, lo que vayas añadiendo en ese mínimo volumen adaptativo puede ser muy interesante. mm, Una Pues sí. pequeña frase que te puede dar pie a ti para comentar después, Tony. Em, ya no solo lo que tú comentas de no siempre hay que estar progresando, sino que a veces necesitas tener esa sensación de que estás frenando para no Ujú, terminar hecho una mierda. Eso es. Sí, sí, Lesiones, sí. a motivación, burnout Mm, y sin tener recursos para hacer frente a las demandas de tu vida diaria. Ujú. Eso es algo 100%. que quizás no se analiza tanto. Sí. Antes de comentarlo, lo que vamos a hacer es, como se nos va a quitar la llamada, vamos a hacer otra pequeña pausa y hacemos otra llamadita. Vale, ya hemos vuelto, que hemos tenido que hacer otra llamada, ya es un poquito para finalizar. Nos hemos quedado en la frase que me había dicho Fer un poquito, ¿no? De lo que a veces es necesario, ¿no? El parar, ¿no? El frenar para evitar a lo mejor demasiados riesgos o evitar demasiados problemas e incluso poder generar más longevidad de esa manera, ¿no? El ser un poquito más conservadores en ciertos momentos y cuando es necesario. Yo lo veo súper importante, al final ya lo hablemos desde el punto de vista del entrenamiento, lo hablemos desde el punto de vista más abierto, ¿no? En otros ámbitos, creo que es muy importante el hecho de saber frenar, ¿no? Y saber calmar un poquito cuando es necesario. Yo mismo ahora estoy en un punto donde, como decía Edu, he tenido también que parar los entrenos porque, bueno, por un lado me sentía demasiado abrumado por los entrenamientos, no me daba tiempo a poder hacer cosas de mi día a día, ¿no? Que ahora mismo considero que son posiblemente más importantes que el propio entrenamiento, pero entendiendo, ¿no? Y sabiendo que de esta manera puedo luego cogerlo otra vez con más ganas, volver a disfrutar de lo que es el power en sí, ¿no? O el entrenamiento en sí y poder seguir rindiendo, ¿no? Y esto también es algo que lo voy a comentar un poquito también así por encima, ¿no? Atletas que me ha pasado, ¿no? De tener un atleta que dicen, joder, Tony, yo creo que mi etapa en el power ha terminado, ¿no? O sea, eso es una frase también muy, muy típica que te dicen, creo que mi etapa en el power ha terminado, ya no quiero, no considero que me siga dando esas ganas, esa motivación, ¿no? El hacer powerlifting. Entonces, pues bueno, pues deciden retirarse o hacer otro deporte, ¿no? Y yo muchas veces se lo digo, ¿no? Y le digo, no pienses, o sea, no sé vosotros cómo lo veis esto, pero yo muchas veces les digo, no pienses que tu etapa en el Power ya se ha terminado o que ya te retiras. Si realmente no te gusta, adelante, lo veo perfecto, pero sí que también creo que es importante saber darse esos tiempos, saber darse esos descansos, mmm, que no lo tomemos como algo definitivo, porque nunca sabes cuándo te va a volver a coger con ganas, ¿no? Pero si ya te estás tú mismo cerrando, ¿no? O te estás como bloqueando la puerta a volver a realizar un deporte por el simple hecho de que consideras que ya se ha terminado tu etapa en él, para mí creo que es un error. No sé vosotros cómo lo veis, pero yo lo veo un poquito así. Quería cerrar un poquito con este tema que se me ha venido justo ahora. Creo que al final depende un poco cómo entres en el power, ¿no? Es decir, y qué es lo que esperas recibir de él, porque yo tuve claro desde que entré, una cosa que me dijeron siempre desde el principio es que es un deporte muy a largo plazo. Entonces, es una idea preconcebida que ya tenía de que esto era Mm, a largo plazo, ¿no? Creo que va a depender mucho y es una labor nuestra, ¿no? De educar, ¿no? A los atletas de eso que va a es. haber momentos en los que, pues, tío, si tienes exámenes en la universidad, claro, pues va a ser como mucho que lo van a hacer la mayoría de atletas ahora
y tienes una etapa de exámenes de un mes y medio en las que estás mucho más tiempo sentado, te mueves menos, duermes menos, estás más estresado, puede ser momentos para a lo mejor no apretar y Ujú. que por no apretar, es decir, no tienes que sentirte que no estás progresando. Eso es. Creo que es Mm. el hacer entender que esos momentos, si puedes estar todo el año apretando y rindes, si eres capaz de hacerlo y gestionarlo todo bien, y tu exposición al riesgo siempre es como controlada, y tu Mm. capacidad, tu resiliencia, ¿no? Por así decirlo, a las lesiones es alta y no tienes molestias, adelante. Ujú. Pero creo que la gran mayoría de gente no va a ser así, y que esos momentos de echar para atrás, tomar un poco de distancia, entrenar con ese menor volumen, disfrutarlo, incluso disfrutar de épocas donde metes más trabajo accesorio, es necesario para que luego, vuelva un poco y vuelvas a disfrutarlo, porque creo que esa Eso es. motivación, que los que llevamos aquí, que llevamos tiempo, yo no he estado motivado siempre yendo a entrenar. Eso es. He tenido la mayoría de entrenos, yo creo, de mi vida, los que son neutros, entrenos que he tenido muy buenos y entrenos que también han sido una mierda. Ujú. Eso es. Sí, sí, yo lo veo igual y como te digo, que yo considero que tampoco hay problema en ciertos momentos, si lo ves necesario, si tu cuerpo te lo pide, eso, bajar el ritmo, incluso mm, parar una temporada, pero hablamos de parar una temporada no de manera en la que digas, ya me retiro del power, me retiro del deporte, no, simplemente entender que no es el momento para, ni siquiera a lo mejor para entrenar, porque la vida pues puede ser muy cambiante en esos aspectos y tener circunstancias donde es muy difícil mantener un ritmo de entrenamientos de powerlifting por el coste que también nos generan en el día a día, que eso, pues bueno, habría que trabajarlo en el sentido de programación, pues eso, bajar volumen, bajar trabajo, ¿no? Pero bueno, entender que es algo que puede ocurrir, pero no decir, ah, bueno, es que como tengo exámenes y voy a estar un mes tal muy complicado, ya lo dejo, ya tal, ¿no? O sea, no creo que sea ese el objetivo, no creo que sea algo bueno, simplemente entender los procesos, entender los momentos, saber cuándo apretar, cuándo frenar y también un poquito eso, entender que al final es un deporte a largo plazo y que en 10 años haciendo powerlifting, porque estés un mes de exámenes, si no estés entrenándolo o tengas que bajar el ritmo, no va a pasar absolutamente nada. No sé tú, Fer, ¿cómo lo ves? Pues yo lo que comentaba Edu de... Perdón. Yo llevo unos 8 años tratando de hacer power, entre Uh -huh. lesiones, etcétera, pero bueno, de forma competitiva 5 y 12 en el gimnasio haciendo ya básicos también. Es decir, creo que podemos ser referencias de longevidad dentro del deporte y creo que eso también es bastante loable, a pesar de quizás no tener los números de atleta de élite o no sé cuánto. En fin, que creo que en ese aspecto sí que podemos llegar a ser referencias de ese mindset y ese sistema de creencias, como comentaba Edu, de esa longevidad. Que comentaba esta autora que venía introduciendo antes de neurociencia, que bueno, yo la había visto por otras fuentes, pero en este caso la chica Nicole Viñola comentaba que ese sistema de creencias puede ser un sistema autolimitante y viene relacionado también con lo que decíamos de que a menudo es bastante probable que la tasa de abandonos no venga directamente relacionada con las sensaciones físicas de dolor, molestias, lesiones, eh, falta de rendimiento, lo que sea, sino que a menudo viene ya condicionado por aspectos mentales. Y ahí hay trabajo que se puede hacer, porque en la neurociencia lo denominan neuroplasticidad y ese sistema de creencias puede cambiar. ¿Qué pasa? Que la gente normalmente suele asentar como que esos pensamientos o esa autoimagen y ese autoconcepto va ligado a la realidad de cómo son ellos y que es inmutable. Hasta hace unos años se creía que era así. Entonces, ese trabajo es muchísimo más difícil que poder llegar a los entrenamientos, hacer los 3 básicos, algún accesorio, etcétera, por inercia. Ese trabajo es muy complicado. Y ese trabajo te va a garantizar para ti ser una persona totalmente funcional, quizás incluso alcanzar el éxito, sea cual sea el significado que tenga el éxito para ti como individuo. Y a mí me gusta decir, y es la narrativa que tengo para conmigo mismo, que creo que la narrativa que tenemos de cada uno es algo súper importante y a menudo es una narrativa con un autodiálogo súper negativo y eso ya es como una especie de red flag de no vas a durar mucho en el deporte y Uh conviene -huh. cambiar todo ese sistema de creencias. Uh -huh. Para mí, la narrativa que me gusta tener
es que el power va muchísimo más allá que una habilidad deportiva, sino que el power, en mi caso, me ha forjado como persona. Ujú. Y eso me ha ayudado a mí a tener otro tipo de afrontamientos activos con el resto de problemas que me he encontrado a lo largo de mi vida adulta, que se van a dar. Si eres subjunior, se van a dar. La vida no es perfecta y aunque seas una persona que goce de estabilidad y estatus económico, te pueden venir hostias. Eso te lo Eso garantizo. es. Más tarde o más temprano. Si te viene más temprano, pues depende muchísimo de ese sistema de creencias y ese afrontamiento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que el power es un deporte para cualquiera, en cualquier lapso de tiempo, la edad que tengas, seas quien seas y el estado económico que tengas. Pero siempre hay que ajustar esas demandas a los recursos que tú tienes. Si las demandas están por aquí, los recursos están por aquí, la realidad es que vas a acabar abandonando el deporte. Entonces tienes que buscar un equilibrio. Y ahí va en relación con lo que venimos comentando a lo largo de toda la llamada, que son las expectativas. Entonces, en ese caso yo creo que tenemos también la labor de como casi guías espirituales, ya no solo entrenadores y hacer análisis psicológico que no psicólogos, sino hacer intervenciones cognitivas y en cuanto a esas demandas a las que exponemos a los atletas. Y el mensaje esperanzador que quiero dar yo es que quizás solo te estabas encontrando con varias piedras en ese escollo, que existen más alternativas, aparte de lo que ya vienes experimentando dentro del Power, otro tipo de métodos, o quizás ya no tanto métodos, sino criterios de otros entrenadores, y que a veces también tienes que aprender a diferenciar quién crees que eres de quién realmente puedes llegar a ser. Mm. Esas creencias autolimitantes. Ujú. Pues sí, pues yo creo que mejor no lo hemos podido expresar. Me ha gustado mucho esta reflexión final. Y bueno, me da pena ser el aguafiestas, que tiene que parar esto ya, pero bueno, llevamos mucho rato, al final creo que es un podcast muy extenso, un podcast que hemos hablado de muchas cosas y creo que podemos sacar información muy, muy, muy valiosa de él. Creo que es algo súper importante que ojalá, ¿no? Toda la gente que sea pueda vernos y aprender de un poquito de nuestra manera de ver esto, como bien ya hablábamos Fer y yo en el otro podcast, ¿no? El cómo vemos esto. Pero creo que este episodio de fin de año se tiene que ya terminar por aquí, más que nada porque me tengo que ir a pasar la ITV del coche y no me da tiempo. Y Por favor, denle like para que Eduardo vuelva a salir de su caverna. por favor, eso iba a decir y ahora ya voy a dar las gracias. Lo primero a Edu, ya que no había estado antes, gracias por estar en el podcast, por estar en este episodio que era muy, para mí es muy especial porque bueno, al final creo que somos tres entrenadores con una mentalidad muy, muy similar en cuanto a cómo vemos el power y me apetecía mucho estar contigo y hablar un poquito de temas contigo y también profundizar más en tu manera de ver ciertos aspectos del powerlifting. Y como te digo, 100% invitado a más. Como dice Fer, sal de la cueva, ya sea aquí, ya sea donde tú quieras, pero expon tu manera de ver el entrenamiento porque creo que es muy valiosa y gusta mucho. Y nada, lo dicho, muchas gracias por estar. Pues la verdad agradezco mucho la invitación Ujú. para salir de mi caverna, como bien ha dicho Fer. Sobre todo también creo que un poco lo que podemos aportar no es una visión un poquito más de grises, ¿no? Dentro del Ujú. power, Eso porque al es. final, pues siempre va a haber entrenadores para una cosa y para lo otro, y es igual de lícito para todos, pero creo que nosotros abogamos mucho y apostamos mucho por eh, hablar con el atleta y tener como buena relación con ellos, ¿no? Al final, y creo que es un mensaje para la gente importante de que el power al final se puede adaptar un poco a todo lo que es en tu vida, es decir, que el power se adapta a ti y no tú al power, que no Ujú. hay una sola forma de hacer las cosas y creo que al final hay más gente en el mundo del power que apuesta mucho por esto y creo que ir dando visibilidad es algo muy beneficioso. Así que te agradezco mucho la invitación, Tony,
me lo he pasado muy bien. Eso. Y ya sabes que invitado a todos los que quieras. Y bueno, y a Fer, pues nada, lo mismo, darle las gracias por estar otra vez aquí. Ya tuvimos una charlita los dos uno a uno, episodio que fue increíble. Y bueno, esta vez otra vez por aquí. Y al final fue también uno de los precursores, ¿no? De que esta charla se diese, ¿no? Y este episodio se diese. Y de verdad que, bueno, simplemente volverte a agradecer, ya te lo dije todo en el otro, pero de verdad lo mismo. Muchas gracias por mostrar tu visión del Power, el cómo ves este deporte y compartirlo con los demás. Bueno, para mí es un auténtico placer hacerlo con gente que lo valora y sobre todo que así se ha visto reflejado en la audiencia en ese caso. Ojalá que pueda tener una repercusión Mm, parecida porque creo que es un mensaje que debe calar de mm, esas alternativas que se pueden dar, que no es, como decía Edu, o blanco o negro. Y ojalá que la gente nos lo haga saber porque eso nos dará fuerzas a nosotros para seguir eso es. eh, dando pie a conocer nuestra forma de ver el power y un poquito todos estos procesos que considero que no se ha hablado demasiado o que ha pasado un poco Mm, por encima por ser algunos tabúes y cosas de esas. Entonces, ojalá se vuelva a dar esta charla. Seguro que con Edu en privado, con una cerveza en un Airbnb, se vuelva a dar. Ojalá se dé mm, contigo, Tony, tanto en privado como en público. eso es. Y bueno, feliz entrada de año a todo el mundo y que Eso es. disfrutéis de las fiestas que quedan a emborracharse. Eso es. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por ver este episodio. Espero que os haya gustado un montón. Esperamos que os haya gustado un montón. Y nada, como ha dicho Fer, feliz salida y entrada de año. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Salud.